sepas, Pepe. Voy a decidir ignorarte un rato, Pepe, con todo el cariño y aprecio que te tengo. Estábamos hablando un día sobre cómo todo ese tema de la presión escolar y todo lo que pues vivimos como estudiantes ha trascendido incluso al área laboral, ¿no? Entonces, bueno, voy a prender aquí mi micrófono para que ya me escuchen la llamada y darle el espacio para que se presente mi invitada, Isa, el día de hoy. Así que este tiempo es tuyo, Isa, dale. Gracias, Suri. Bueno, mi nombre es Isa, yo soy psicóloga. El foco con el cual yo trabajo es algo que en psicología se conoce como terapia cognitivo-conductual. Tengo experiencia trabajando con niños, con niñas, adolescentes. Trabajé también algún tiempo como con grupos familiares, lo que tenía que ver con temas de crianza. Si lo notan por el acento, soy de Colombia. Y bueno, también he trabajado en lo que tiene que ver como con consultas particulares, digamos en un acompañamiento un poco más uno a uno. Eso es básicamente un poco de mí. Perfecto. Entonces, bueno, yo ya vi que les comentaba un tiempo atrás de que mi interés era poder traer conversaciones y pláticas con personas en diferentes áreas del conocimiento, ¿no? Y bueno, en esta ocasión, pues, Isa es parte del área profesional de la salud y pues psicóloga. Entonces, todo lo que vamos a hablar, pues va a venir como con una línea científica, porque ella estudió psicología, ¿no? O sea, no es algo como que en una buena intención o lo vi en una publicación. Entonces confíen en que todo lo que vamos a estar compartiendo y todo lo que vamos a estar hablando viene desde un profesional de la salud, pero obviamente, como ella y yo habíamos acordado en un principio, siempre tengan en consideración que quizá lo que podamos decir aquí pueda funcionar, pero siempre es necesario que ustedes visiten a un profesional, ¿no? O sea, que tengan como contacto con eso, porque lo que decimos no es ley, ¿no? Todos los casos son diferentes, todas las situaciones son diferentes, los contextos son diferentes, pero nuestra intención es abrir este espacio y esta conversación para que todas las preguntas o inquietudes que tengan con respecto a este punto lo podamos ir resolviendo. Entonces, bueno, Isa, yo quiero comenzar con una pregunta que un poco de la historia, del todo de viene esa pregunta. Recuerdo mucho que mientras yo estaba como estudiando y digamos escalando en los diferentes niveles educativos, podía llegar a sentir una presión muy grande con respecto a las calificaciones, ¿no? Como que llegaba un estrés de aquellos que, digo, nunca me pasó como que me salieran ronchas o se me cayera excesivamente el cabello, manifestaciones, digamos, físicas, ¿no? Corporales del estrés, pero sí me daba cuenta que en esos periodos mi respuesta, mi velocidad de respuesta o incluso mi forma de responder a cualquier situación no era la que solía tener. Entonces, mi primera pregunta es esta. ¿Cómo podemos definir la presión o el estrés de forma psicológica? O sea, psicológicamente, ¿cuál es el concepto o cómo podríamos definir estos dos términos a nivel mental? Ok, digamos que hay diferentes autores que proponen, cosas diferentes, pero hay una teoría particular que a mí me gusta mucho y es una teoría de unos autores que se llaman Lazarus y Folkman. Ellos lo que plantean es que el estrés tiene que ver con dos evaluaciones que nosotros hacemos. Entonces, la primera tiene que ver con cómo yo percibo una situación, si es una situación que me amenaza o me desafía. Entonces, algo sucede y yo la primera evaluación que hago es si es algo amenazante o si puede ser una oportunidad para mí. Pero la segunda evaluación que yo hago es si yo tengo los recursos para afrontarlo o no. Okay. Entonces, esta primera evaluación que yo hago de si me amenaza o me desafía o es un reto, va a tener que ver un poco con la presión que voy a empezar a sentir o el estrés que voy a empezar a sentir. Pero lo segundo es qué tan capaz me siento. Hay una imagen de pronto y es si cuando yo me veo ante un espejo, es como una metáfora, yo me veo de pronto como un gatito pequeño o me veo como un león. Si yo lo percibo como algo amenazante, pero yo me veo como un león, me veo como una persona que tiene capacidades, que tiene fortalezas, que lo puede asumir, aunque me puede generar estrés, digamos que el impacto es mucho menor, porque me considero como una persona capacitada.
Pero cuando yo veo que es algo amenazante, que es algo demandante y aparte no tengo los recursos para asumirlo, eso lo que va a generar es que lo que yo percibo, la demanda del entorno, Ujú. va a ser mucho mayor a los recursos que yo creo que tengo. Y ahí es cuando surge la presión, cuando la demanda que yo percibo es mucho mayor a los recursos que yo creo que tengo. Ya. Entonces ahí empieza a generarse esta frustración donde yo digo, es demasiado para mí, pero además soy incapaz de solucionar. Y eso al Mm, final va a generar mucho estrés y mucho malestar, porque no es solo una situación difícil, ujú. sino que además me veo como una persona que no es capacitada para resolverlo. Y digamos que eso ya se empieza a relacionar con una serie de conceptos y es que, por ejemplo, es algo que llamamos en psicología sesgo de confirmación. Ok. Y eso tiene que ver con que cuando yo creo algo, digamos, sobre mí o sobre mi entorno, las situaciones van a parecer Ujú. confirmar. Por ejemplo, si yo soy una persona que no se considera capaz y yo presento un examen en el colegio, en la universidad, y de pronto me va mal en ese examen, yo voy a decir, ah, yo tenía razón, es que yo no era Mm, capaz. Entonces, ese tipo de cosas, o un profesor me dijo, no te va bien en esta materia, un compañero le fue mejor que a mí, aunque yo me haya esforzado, todo ese tipo de cosas empiezan a reforzar esa creencia. ya. Pero digamos que en términos generales, el estrés vendría a ser eso. Lo que está sucediendo, la demanda del entorno, es mucho mayor a los recursos que yo tengo para enfrentar. Mm. Y empieza a generarse ese estrés y esa frustración. Entonces, de alguna forma me podrías, o sea, con todo esto me dirías que no solamente es una cuestión interna, sino también lo externo, ¿cómo decirlo? Lo externo va a determinar mucho la forma interna en la que yo voy a responder. Lo que decías ahorita, si yo veo que la demanda externa es superior a las herramientas o la capacidad que yo tengo de soportar, voy a desencadenar una respuesta de no puedo soportar o no puedo manejar esto, ¿no? ¿De qué manera yo puedo reconocer, o bueno, no reconocer, bueno, sí reconocer cuando mi respuesta interna no va a ser la adecuada para la situación que estoy enfrentando? ¿A qué me refiero? Lo que pusiste de la evaluación, ¿no? Tengo una evaluación muy importante, me he estado preparando, pero al momento como de enfrentarme a, mi respuesta interna es no tengo las herramientas, no puedo manejarlo, activo esta respuesta. ¿De qué forma yo puedo ser consciente de que sí, quizá no estoy preparado porque no estudié lo suficiente, X o Y razón, sin que desencadene una respuesta que vaya, sea mayor y no pueda yo ya controlar o gestionar? Digamos que, si te entiendo bien, la pregunta es como cuáles son esas, Uh-huh. digamos, pequeñas señales como Exacto. del estrés antes de, digamos, Sí, hablar de, no sé, exacto. me salieron ronchas, se me cae el cabello, sí, como Mm. esas pequeñas primeras manifestaciones. ¿Es esa la pregunta? Uh-huh. Ok, digamos que en ese sentido tiene que ver mucho con lo que uno denominaría tal vez autoconcepto. Ok. Y tiene que ver con cómo me evalúo a mí mismo. Por eso va a tener que ver mucho en cómo, no solamente cómo yo evalúo las situaciones, sino cómo lo empiezo a gestionar. Entonces yo diría que hay varias señales, o digamos, sí, sí, como señales de detección temprana del estrés. Una de esas va a tener que ver con mi diálogo interno. Mm. Entonces va a tener que ver con cómo me hablo yo a mí misma. Claro. Entonces, por ejemplo, enfrento una situación difícil Uh-huh. o una situación del día a día, pero ¿cuál es la respuesta que yo me digo a mí misma? De Uh-huh. pronto estoy pensando, si ves, no eres capaz, siempre lo haces mal, nunca lo vas a lograr. El tipo de diálogo que yo voy a tener conmigo va a repercutir mucho en cómo actúo. Ya. Tal como es el pensamiento del hombre, así es él. Uh-huh. Entonces, si yo soy una persona que empieza a pensar, no soy capaz, no soy suficiente, no lo voy a lograr, realmente eso se va a Wow. ver reflejado en mi comportamiento. Entonces, yo diría, una de las señales podría ser esa y tiene que ver con cómo estoy hablándome a mí misma Mm. en diferentes entornos, no solo en el académico, porque eso va a marcar mucho la forma en cómo me relaciono conmigo y cómo me voy a relacionar con las situaciones. Claro. Otra que diría que también está presente podría tener que ver con la gestión del tiempo. No siempre, pero en ocasiones personas que tienen dificultades, digamos, con la parte académica, con lo que tiene que ver con manejo de estrés, tiene que ver con que como sienten que la demanda es muy grande y no tienen los recursos, muchas veces empiezan a procrastinar, se les acumulan Mm. tareas, no logran gestionar bien el horario.
sienten que no tienen tiempo para nada, no tienen tiempo para dormir, para comer bien. Entonces ahí se suma un tercer punto y tiene que ver el cuidado de las rutinas básicas, Ujú. que eso es fundamental para sostener el sistema emocional. Una persona que no duerme bien, que no come Ujú. bien, que no cuida sus Claro. relaciones sociales, es una persona que va a estar mucho más susceptible en el plano emocional, y que esos igual son factores de riesgo para. Entonces, diría que ese tercer punto tendría que ver con el descuido de necesidades Ok. básicas. Ya. Y en ese sentido, digamos que eso también estaría relacionado a observar cada una de esas áreas. Ujú. Entonces, ¿cómo estoy durmiendo? ¿Cómo estoy comiendo? ¿Cómo son mis relaciones con pares? Entonces, puedo ser una persona, por ejemplo, que se aísla mucho, como que evito interacciones sociales, o puedo ser una persona que, por ejemplo, tengo solamente relaciones superficiales, pero no Ujú. realmente una red de apoyo, una persona que me pueda ayudar cuando estoy en momentos de crisis. Empiezan a ser factores de riesgo que al final, cuando una persona se enfrenta ante una situación de Ujú. estrés, lo hacen más susceptible a que al final eso Claro. igual va a tener que ver mucho con que si yo empiezo a mantener esos estados en tiempo prolongado, se pueden desencadenar en depresión, se puede desencadenar en ansiedad, porque es algo que se mantiene con el tiempo y hace que la persona esté más susceptible, porque cuando hablamos de todo este tema de estrés, hablamos de que no solo es un tema, digamos, Sí, sí, cognitivo sí. o conductual, no es solo un tema de pensamiento, solo un tema de comportamiento, sino que incluso la parte biológica del cerebro se empieza a afectar. Entonces, digamos que la hormona que es de pronto la más nombrada tiene que ver con el cortisol, que no es una hormona mala, es una hormona que de hecho regula nuestros ciclos de sueño, nuestro día a día. Entonces, la idea es que al inicio de la mañana deberíamos tenerla lo más alto y al final de la noche lo más bajo, pero entonces, si yo tengo un mal manejo de tiempo, estoy estresado todo el tiempo, se me empieza a afectar el sueño, probablemente ya no duerma toda la noche, no duerma parejo, se me empieza a afectar el Ya. cortisol y eso a largo plazo va a generar, digamos que problemas cuando el estrés se vuelve crónico, empieza a generar problemas en lo que tiene que ver con el hipocampo, que se relaciona con la memoria, con la corteza prefrontal que se relaciona con la toma de decisiones, la amígdala se tiende a poner hiperactiva, entonces se genera Mm. un miedo al fracaso, se genera mayor ansiedad, se afecta la dopamina, que es la hormona, el neurotransmisor que tiene que ver con la motivación, la serotonina que tiene que ver con estabilidad emocional, entonces no es, digamos, tan simple como a veces de Ujú. pronto se tiende a hablar, que es no, está estresado, duerma un ratico, o de pronto salga a caminar o haga algo para desestresarse, sino que cuando esto empieza a ser un estado crónico, donde yo digo, la vida me abruma, todo es mayor que yo, se termina convirtiendo en un factor de riesgo para patologías como ansiedad o depresión. Claro. Oye, me llamó mucho la atención esta parte que mencionaste. Digo, todo, tengo muchas preguntas como de todo lo relacionado y por ahí en el chat quienes vayan teniendo como, ahí vi algunos comentarios, pero si de igual forma tienen preguntas con respecto a todo lo que viene hablando, vayan escribiéndolas para que yo pueda meterlas, digamos, en la conversación. A mí hay un punto que me llamó mucho la atención al principio, lo que me decías del diálogo interno, o sea, cómo yo me hablo a mí mismo. Em, ¿Tú dirías que, que mucha de mi respuesta entre las presiones o el estrés que yo pueda, bueno, no estrés porque digo eso es interno, ¿no? No es como que algo llegue y te estrese, sino que es una respuesta, como lo venías explicando. Pero cada vez que yo enfrento una situación que genera una presión, la forma en que yo me hablo a mí mismo sobre cómo enfrentar la situación va a afectar mucho mi respuesta. Eso es lo que básicamente estás. Ok. ¿Qué pasa cuando una persona no necesita ni siquiera una presión o una situación externa y su diálogo interno es constantemente todo lo que me decías? No soy capaz, no voy a poder hacerlo, he fracasado antes y lo voy a volver a hacer. ¿Qué pasa cuando eso, como tú dices, se vuelve crónico? O sea, ¿qué pasa en el cerebro? ¿Cerebralmente el cerebro que normaliza el pensar así? ¿O qué es lo que sucede? ¿Se convence de que es verdad? Claro, claro, digamos que hay una particularidad con el cerebro, como con el pensamiento, y es que nosotros digamos que vivimos esa base de percepciones. Ya. Entonces, el mundo no es como es realmente, sino como yo lo percibo. Eso sucede para Mm. todo, así como sucede con los colores, con el paisaje, es decir, como yo puedo ver un día y decir está soleado y está hermoso y de pronto para otra persona un día soleado es un día horrible porque no le gusta el calor.
ese tipo de cosas se basa es en percepciones. Ujú, Lo mismo sucede con lo que tiene que ver con diálogo interno, con lo que tiene que ver con realidades en una medida que creamos, y se basa en percepciones. ya. La medida o la forma en la que yo voy pensando, el diálogo interno que yo construyo es completamente real para mí, igual que el mundo emocional. Mm, Entonces, por ejemplo, si nosotros nos basamos, voy a poner un ejemplo no directamente relacionado, pero por ejemplo, cuando hablamos de depresión, ujú, una persona que se levanta dice, de pronto no tiene sentido despertar, quiero quedarme en la cama todo el día, no tengo una motivación para seguir, y el día, aunque esté soleado, dice, este es un mal día, prefiero quedarme acá, de pronto bajo el blackout, la cortina, no quiero ver lo que hay del otro lado porque no me siento bien, yo no sirvo para nada, nadie me quiere, no le importo a mm, nadie. Puede que esa no sea la realidad, pero ese es el diálogo interno, eso es lo que ujú, constantemente se sí. dice. ¿Y eso qué va a generar? Una serie de conductas consecuentes a lo que piensa la persona. Entonces, al final la persona no se va a parar, no va a llamar amigos, Mm, no va a buscar salir de ese estado porque no vale la pena. Entonces, ¿qué hablamos ahí? El mundo emocional de la persona es completamente real para la persona. Así yo le mm, diga, pero mira cómo está desoleado. Pues la persona me va a decir, sí, muy lindo que esté soleado, pero a mí no me parece ni que es lindo, no me parece que tenga valor alguno, no me ujú, parece que eso me dé motivación, porque la emoción la persona la siente completamente real y el pensamiento detrás de la emoción es completamente real. Entonces lo mismo sucede en este caso de estrés, depresión ujú, académica y es lo que yo me empiezo a decir a mí misma sobre lo que sucede y sobre mí es completamente real. Entonces, si yo empiezo a pensar, no soy capaz, porque, por ejemplo, hablando de este tema de diálogo interno, fue lo que yo escuché de mis papás toda la vida, ya. y lo que hablábamos de sesgo de confirmación, entonces yo voy a creer que realmente no soy Ujú, capaz. Y entonces eso se vuelve un bucle. Lo que tiene que ver con sesgo de confirmación es un bucle y es, yo creo, por ejemplo, mis papás me dijeron toda la vida que no soy capaz, yo creo que no soy capaz, cuando decido actuar o de pronto digo, está bien, lo voy a intentar, un profesor me lo recuerda, una calificación me lo recuerda, algo me recuerda que no soy capaz y entonces sigo en este ciclo donde simplemente digo, no soy capaz y me refuerza la creencia. Yo suelo utilizar un ejemplo que cuando hablamos de sistema de creencias, eso es como un pensamiento que hizo ejercicio y entonces ya sacó músculo. Claro. Entonces ya tiene músculo porque tiene un montón de argumentos y coge fuerza. Pero entonces, ¿qué es lo importante acá? El diálogo interno, lo que tiene que ver con diálogo interno, es completamente real para la persona, porque está basado en creencias, en sistemas de creencias. No es algo Ya. aislado de que un día se me ocurrió pensar que no soy capaz. Si yo soy una persona que crece en un ambiente, digamos que me dicen, tú eres una persona valiosa, eres una persona esforzada, eres inteligente, me lo dice mi familia, me lo dicen en el colegio, en la escuela, me lo dicen en la universidad, los profesores, y todo eso es lo que yo recibo a través de los años. El día que a mí me venga el pensamiento no soy suficiente, va a ser fácil cuestionarlo porque voy a tener argumentos y palabras de poder que Mm, me recuerdan otra cosa. Entonces, básicamente, cuando yo hablo de diálogo interno, se va a relacionar mucho con lo que alguna vez me dijeron. Lo mm. que me dijeron mis papás, lo que me dijeron mis profesores, lo que me dijeron mis hermanos, lo que yo escuché, retroalimentó la voz que el día de hoy tengo en mi cabeza. Y eso va a tener que ver mucho con el tipo de decisiones y Ujú. acciones que yo tomo porque van a ser 100% reales para mí. Entonces es muy interesante cómo la otra vez vi una frase, digo, ahorita lo confirmas nada más, que decía, no todo lo que piensas en tu mente es verdad, ¿no? Porque tú lo has dicho, nosotros lo que pensamos es lo que percibimos de lo externo, ¿no? O sea, yo percibo, como tú dabas el ejemplo. Me llama la atención que ahorita estabas comentando este punto de y bueno, es algo que en la comunidad sabe. Una etapa de la historia que fue la Segunda Guerra Mundial donde uno de el encargado de la propaganda decía una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. Entonces, en nuestro cerebro funciona igual. Yo me repito esa, como tú dices, en ese bucle y que sucede una situación, yo lo creo que soy, yo creo que lo soy, pasa una situación que solo reafirma y crea un músculo. Eh, es como este grupo de frases que suelo yo tener en mi conversación interna, eventualmente se convierten en una creencia en mí, se convierten en mi realidad, aunque no sea una verdad, ¿no? Eh, ¿De qué forma podríamos, digo, yo sé que eso se resuelve tras varias sesiones
con un psicólogo, ¿no? Como el ayudar a poner orden en esas creencias, traer como esa claridad, poder entenderlas el origen y poder darles ¿cómo decirlo? Como una contraverdad, por así decirlo, como una contrarrealidad. Pero, ¿de qué forma tú podrías decir que nosotros en nuestra cotidianidad, o sea, en nuestro día a día, identificar esos pensamientos? Porque digo, creo que cuando enfrentamos una situación que active una respuesta de estrés, podemos identificar como que no voy a poder, no soy capaz, bla, 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 pero en nuestro día a día, ¿cómo podemos decir? Creo que esto es un diálogo interno que se está haciendo músculo, ¿no? Se está haciéndose más fuerte. ¿Qué estrategia podrías como decir que ayudaría mucho a poder reducir ese diálogo interno y que podamos empezar a ser conscientes de que lo existe? ¿Okay? Para entender bien, ¿te refieres únicamente como a identificarlo o a identificarlo y cambiarlo? Digo, si podrías darnos identificar y cambiarlo, estaría maravilloso, ¿no? Porque así pues nos echarías las manos a muchos. Pero sí, adelante. Listo. Digamos que lo que tiene que ver con identificar, uno de los recursos que más se utiliza es la escritura terapéutica, que es básicamente, o sea, se puede tener, digamos, diferentes caminos, pero uno de esos es escribir. Okay. Escribir qué estoy pensando. Esa es una de, digamos, de las formas. Uno, por ejemplo, al final del día puede simplemente sentarse y escribir. Lo puede hacer hacia uno mismo, lo puede hacer hacia, o sea, como si fuera escrito hacia un tercero, como si fuera una carta a alguien, como si fuera la carta hacia un terapeuta, cartas incluso hacia Dios para personas, digamos, que crean. Ese tipo de cosas va a ayudar a identificar los pensamientos. ¿Por qué? Porque empiezas a exteriorizar lo que está dentro. Okay. Y sin ningún tipo de filtro o juicio. Digamos que la idea de hacer la escritura terapéutica es no pensar en qué debería estar sintiendo. Para eso ayuda, digamos, los espacios terapéuticos, pero a grandes rasgos es no juzgo, no cuestiono lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo, simplemente lo exteriorizo. Suene bien, suene mal, aunque piense que debería ser de otra forma, simplemente lo exteriorizo. ¿Por qué? Porque si empiezo a poner como esos juicios de por medio, va a ser al final muy difícil y no voy a realmente exteriorizar lo que está pasando dentro. Una de esas formas es la escritura terapéutica. Okay. Otra es, digamos, mediante un recuadro que se llama, digamos, ABC. Ese ABC funciona básicamente en este contexto, es identificar el pensamiento para hacerlo corto. Entonces, uno pone a veces el contexto de la situación, qué pensé, con cuánta intensidad, qué emociones había, pero básicamente es escribir el pensamiento. Entonces, por ejemplo, estoy estudiando en el colegio, en la escuela, en la universidad, estoy trabajando, o sea, cual sea la situación. Por ejemplo, mi jefe, mi profesor, un compañero me pide algo. Y en el momento en que me lo pide, yo pienso, no lo voy a lograr. Apenas, digamos que tengo ese ejercicio durante la semana, entonces voy a tenerlo un poco más presente, anoto el pensamiento. Ya. Y digamos, después ya me pongo a hacer lo que tiene que ver un poco con cómo cambiar el pensamiento. En psicología hay una técnica que se llama reestructuración cognitiva. Ya. Cuando hablamos de reestructuración, a grandes rasgos, va a consistir en debatir los pensamientos que tengo o buscar evidencia para los pensamientos que tengo. ¿Qué busca hacer eso? Y es después de que yo identifico el pensamiento y yo busco evidencia o lo debato, lo que empieza a generar es que o se fortalece o se debilita. Okay. Son las dos opciones que tengo. Por ejemplo, si yo pienso que soy una persona inteligente y yo busco evidencia, busco debatir el pensamiento, probablemente empiezo a encontrar evidencia. Ahora, la evidencia tiene que ser objetiva, no subjetiva. Porque si me empiezo a buscar evidencia subjetiva, voy a reforzar creencias disfuncionales, creencias que no me hacen bien. Entonces, en ese sentido, yo lo que empiezo a hacer es, por ejemplo, yo digo que soy inteligente, estoy utilizando con un pensamiento positivo que no es necesario reestructurarlo, pero es para hacer la diferencia. Entonces, yo pienso soy inteligente. Búsqueda de evidencia objetiva, por ejemplo, mis calificaciones, por ejemplo, y no solamente en lo académico. Digamos que me va mal en lo académico, pero siempre he sido una persona que le va muy bien en la música. Que desde que era tal vez pequeña me dijeron que me iba mejor que otros. O, por ejemplo, tengo excelentes habilidades sociales que otras personas no. Así de pronto no me vaya bien en lo académico. Entonces empiezo a buscar evidencia
Y al final mi resultado va a ser que ese pensamiento se fortalece. Ok. Ahora, un ejemplo con la creencia desadaptativa. Yo puedo pensar, no importa cuánto lo intente, nunca lo voy a lograr Ujú. o nunca voy a ser suficiente, por ejemplo. Esa es la creencia. Entonces, ¿qué empiezo a hacer yo con eso? La idea es que primero le empiezo a buscar las raíces que tiene. Y si ese es un arbolito y esa es una rama, pues es una manzana, le busco de dónde está el sistema de creencias arraigado, por qué creo lo que creo. Ujú. De pronto me empiezo a dar cuenta que más allá de una realidad, eso surge de que alguien me lo dijo. Entonces, cuando ya empiezo a identificar eso, eso va debilitándolo, Ya. como uno exponerlo a la luz, ¿sí? Exponerlo a la luz quiere decir, es como que algo estuviera escondido en el cuarto y yo le prendo una linterna. Mm. Cuando le prendo la linterna, no veo sombras de lo que podría ser, sino que veo con claridad lo que es. Entonces, esa es una de las cosas, empiezo a identificar de dónde surge, pero lo que tiene que ver con reestructuración, que es debate o evidencia, empiezo a buscar evidencia. Entonces, ¿quién dice realmente que nunca lo voy a lograr? Claro. ¿Tengo evidencia de esto? Mm. Ok, entonces empiezo a debatir, me empiezo a hacer preguntas. ¿Es esa la única opción que existe? ¿Por qué lo siento de esa forma? Por ejemplo, lo siento de esa forma porque la última vez que intenté X cosa, Ujú. no salió como yo quería. Listo, ¿será que lo puedo intentar de otra forma? ¿O será que será la única? Ok. Hay más opciones, hay más alternativas. Y empiezo a hacer eso, eso genera algo que se llama flexibilidad cognitiva. Ujú. Es que expando mi mente, expando la forma en la que pienso. No es una forma rígida, que eso es lo que Ujú. tiene que ver mucho con ese tipo de pensamientos, y es un pensamiento que yo establezco como verdad absoluta y nunca me lo cuestiono. Ya. Pero cuando empiezo a cuestionarlo, empiezo a darme cuenta que, por ejemplo, si mi creencia es, nunca puedo sacar, no sé ya cómo funcionan las notas de uno a qué, Acá es de 5 a 10. De abajo de 5 de no, 5 a... ya mega reprobaste, pero de 5 a 10. Pero el mínimo es un 0, Puedes sacar cero, sí. 0 a 10, listo. Entonces yo puedo decir, yo nunca saco un 10. Por Ujú. ejemplo, esa puede ser mi creencia, no soy capaz de sacarme un 10. Entonces yo puedo empezar a buscar evidencia objetiva. Mm. ¿Cuántas veces en la vida he sacado un 10? De Ok. pronto digo que una vez. Si digo que una vez, entonces yo podría decir, ok, entonces no es que nunca. De entrada ya tengo que cambiarle la Ya. palabra nunca, porque ya una vez lo logré. Listo, de pronto definitivamente no he sacado un 10, pero saqué un 9. Ok. O un 9, 8, no sé si se pueda por décimas, pero bueno, saqué un 8, Sí, un está bien. 9. Ok, entonces yo empiezo a decir realmente es que nunca, porque digo que no puedo y me permito pensar de una forma diferente. Entonces la idea es que yo cambie ese pensamiento por un pensamiento alternativo que sea Ok. más adaptativo, un pensamiento que sea más flexible, un pensamiento que no sea todo o nada, que eso es una distorsión. Y es, yo creo que nunca lo voy a lograr. Yo creo que todos son así. Yo creo que pues, voy por polos. Nunca, siempre, nadie, todos. Sí. ¿Qué empiezo a hacer? Empiezo a generar un panorama en gris, en la zona gris. Lo que sí puedo hacer, lo que sí puedo pensar, Ujú. las posibilidades que sí puedo considerar, y ahí genero un pensamiento más adaptativo. Entonces, lo primero, los identifico escribiendo, Ujú. a mí mismo, a un tercero, a Dios, a lo que, como lo quiera escribir, o apenas identifico pensamientos, los empiezo a anotar. Y segundo, empiezo a reestructurarlos, que eso Ujú. parte de cuestionarlos. Ya. Entonces me empiezo a preguntar, ¿realmente es así? ¿Tiene otra explicación? ¿Hay otra forma en cómo lo podría pensar? ¿Hay otras posibilidades? Ujú. Ese tipo de reestructuración va generando más flexibilidad. Al principio es muy difícil, al principio es de Claro. pronto difícil Sí, sí, encontrar un sí. sentido, y no es importante, no es pensar positivo. Mm. No tiene que ver con pensar positivo porque el pensamiento positivo no tiene raíces, en cambio la creencia sí tiene raíces. Sino Wow. que la idea es, lo debato, lo cuestiono para debilitar las raíces. Y cuando están debilitadas, le ofrezco una nueva posibilidad de pensar. Ya. Pero no pienso positivo, sino que ataco las raíces. Claro, claro, claro. Muy bien. O sea, no, o sea, creo que me llama mucho la atención de que no nada más basta. Es que creo que muchos hemos tenido este detalle de, creo que identifico que hay algo en mí. Identifico que no tengo un diálogo interno sano conmigo mismo, identifico que constantemente me encuentro en un bucle, ¿no? En un bucle de pensamiento, constantemente puedo ser consciente, pero como tú dices, si no voy a la raíz del bucle, no lo voy a resolver y un pensamiento positivo nunca va a lograr
a erradicarlo de raíz, sino que nada más le va a poner flores, ¿no? Le va a poner perfume y como un perfume al tiempo se va a desvanecer y no va a funcionar. Entonces, bueno, es muy interesante ahí, quienes pusieron atención, tomen nota porque creo que sí es es una actividad que podemos hacer, digo, ¿no? O sea, que podemos como hacerlo como un hábito. Oye, ahora, yo por ahí conozco historias de algunas personitas de aquí del chat y creo que es un patrón que tenemos como generación. Y yo en un tiempo también estuve como muy conflictuada con este tema de los hábitos, lo que mencionabas al final, ¿no? Que mencionabas estos 4 puntos y hablabas lo de la parte del diálogo interno, hablabas del punto de los hábitos como de cuidado personal, hablabas como el de la parte del relacionamiento también, pero a mí me gustaría que habláramos de ese punto de los hábitos. ¿Por qué? Como que existe y hablabas también de la gestión del tiempo. Me llama mucho la atención cómo socialmente tenemos como la conciencia de sí, ya sé que tengo que tener buenos hábitos, sí, ya sé que tengo que cuidar mis horas de sueño, sí, ya sé que debo de cuidar mi alimentación y mi relacionamiento social, que no puedo estar aislado, etcétera, etcétera. Ay, Dios, eso no. Ay, ya, me asustó un sonidito del Twitch. Gracias, José, ya hablamos de ese punto, pero después hablamos de ese punto. Me llama mucho la atención este punto porque creo que nosotros hemos menospreciado o hecho menos importante el hecho de tener un buen manejo de nuestros hábitos y por ende un manejo de nuestro tiempo. ¿De qué podrías abonar con respecto a ese punto de los hábitos? Creo que es algo muy importante porque lo voy a contar como en mi historia, ¿no? Lo voy a plantear. Yo recuerdo que hubo una etapa de mi vida donde tenía no una presión escolar como tal, pero tenía una presión en general como en familiar, social, en muchos ámbitos y aparte interna, ¿no? Como esta demanda constante de tienes que dar buenas calificaciones, que tienes que dar la mía, aunque nadie me lo exigía, ¿no? O sea, yo era una conversación interna que tenía conmigo misma y todo lo relacionado exterior abonaba a eso, ¿no? Llegó un punto donde empecé a descuidar mucho mis horas de sueño, pero en exceso. O sea, yo podía, no sé, llegaba yo de la escuela, tarea, videojuegos, hasta las 8, 9, 10 de la noche. Me acostaba a dormir y me pasaba despierta hasta las 3, 4 amanecía. Había días en las que me levantaba a las 6 para ir a la escuela y así llegaba, sin dormir, ¿no? Había días que dormía 2 horas, 1 hora. No me di cuenta en qué punto como que comencé a ceder el hábito del sueño, ¿sabes? ¿Cómo podríamos identificar cuando ya nosotros estamos empezando a descuidar nuestro cuidado personal? Lo digo porque creo que es muy importante que lo identifiquemos antes de que comience a suceder. O sea, cuando yo ya comienzo a no dormir bien, cuando ya me vale lo que coma, o hay días en que no como. Por ejemplo, a mí me pasaba eso, hay días en los que no comía, había días donde, no sé, podía pasar semanas sin hablar con alguien, ni siquiera con mi familia, porque yo empezaba a descuidar eso, pero no, a mí me nubla mucho el pensamiento, esa etapa de mi vida creo que borré muchas cosas. ¿En qué momento empezó a suceder? En nuestro cerebro, ¿qué es lo que empieza a suceder? ¿Qué empieza nuestra mentalidad, nuestros pensamientos a empezar a procesar? Que nos lleva a decir, ya no es tan importante. Dormir 8 horas, 7 horas, ya no es tan importante. Comer bien, ya no es tan importante. Socializar, ya no es importante. ¿Qué comienza a suceder? O sea, ¿por qué empezamos a descuidar esa parte? Yo diría que tiene que ver con dos cosas. Bueno, seguramente hay muchas más, pero yo destacaría dos puntos. El primero tiene que ver con qué tanta conciencia tengo yo de lo que hago y por qué lo hago. Y es decir, seguramente desde pequeños puede que los papás digan, hay que dormir, qué sé yo, hay que lavarse los dientes, hay que bañarse, hay que comer, una serie de rutinas establecidas. Pero una cosa es que yo haga ese tipo de cosas en mi vida adulta o en mi vida de joven o en mi vida adolescente porque me lo dicen mis papás o porque algún día lo aprendí en la casa o porque está bien visto socialmente. Y otra cosa es que yo interiorice la enseñanza. Y esa interiorización
es un factor protector para patologías, es un factor protector para la depresión, para la ansiedad. Por ejemplo, con esto que compartías. Cuando me llamaba la atención, pero recordaba algo que quiero traer y es el tema de la depresión. Okay. Entonces, es cuando una persona está deprimida, por ejemplo, va a tender a descuidar mucho de esos hábitos. Claramente ahí ya estamos hablando cuando tú me preguntabas cuándo se está iniciando. Yo diría, eso tiene que ver con frecuencia y tiene que ver con intensidad. Y no es lo mismo que yo una vez a la semana, trasnoche, una vez a la semana decida comer desordenado o me saltar comidas, que lo haga todos los días. No es lo mismo que yo me acueste, no sé qué hora sea normal en México acostarse, creo que trasnochan un poco, pero no es lo mismo yo acostarme a las 11 de la noche que acostarme a las 3 de la mañana. Entonces, cuando eso se empieza a volver, es decir, importante reconocerlo en etapas tempranas. Cuando yo ya empiezo a notar que no es un día, sino que de pronto ya van 2, ya van 3, ya van 4. Cuando yo empiezo a notar que en mi rutina del día a día yo empiezo a tener esos pequeños descuidos, por llamarlo de alguna forma, días donde ya no cuido tanto como duermo, días donde no cuido lo que como, días, y entonces esos días ya empiezan a ser, ya no son de pronto malos días, sino que empiezan a ser malas semanas, malos meses, exacto. Ya no fue algo esporádico de una vez, sino que empieza a tener eso, y dos, eso va sumado a una carga afectiva negativa. Es decir, yo no estoy trasnochando para ver una película, no estoy trasnochando porque hice una tarde con mis amigos para comer algo. Eso tiene un contexto diferente. Y eso se vincula con otro punto. Entonces, lo primero que digo es lo que tiene que ver con interiorización, pero lo segundo son estrategias de afrontamiento. Y es muchas de ese tipo de cosas va a tener que ver con cómo lidio yo las situaciones. Si yo, por ejemplo, llego a jugar 8 horas videojuegos, no lo digo como concepto absoluto, pero muy probablemente estoy escapando en alguna medida de realidad. Porque una cosa es que yo juegue por placer, qué sé yo, una hora, por disfrute. Sí, claro. Pero otra es que yo llegue, no quiera hablar con nadie y me conecte hasta que ya no me da el cansancio, me tumba el sueño y me despierto a seguir la rutina. Y es una rutina completamente evitativa. Entonces muchos de esos episodios van a tener que ver, o muchos de esos, por llamarlo de alguna forma, síntomas. Eso se va a vincular un poco más con lo que tiene que ver con patologías, pero cuando uno ve ese tipo de síntomas va a tener que ver mucho con estrategias de afrontamiento. Entonces me siento tan abrumado que no quiero comer. O me siento tan abrumado que como mucho. Me siento tan abrumado que no quiero dormir. O me siento tan abrumado que quiero dormir mucho. Claro. Me siento tan abrumado que no quiero estar con gente. O me siento tan abrumado que no quiero estar solo o sola. Entonces, eso ahí lo que empieza a decir es, no solamente tiene que ver con la acción en sí misma, yo diría mirar frecuencia e intensidad, qué tanto lo hago, qué tanto tiempo lo hago, pero dos, qué tanto tiene que ver con una gestión de una emoción, no me gusta llamarla emoción negativa, pero con una carga negativa, una emoción displacentera, una emoción como la tristeza, como la ansiedad, como el enojo. Y esas dos cosas van a tener que influir. Y lo otro que decía tiene que ver más con la identificación de por qué lo hago. Entonces yo me despierto y me paro de la cama, aunque no tenga ganas, porque sé que le hace bien a mi cuerpo. Yo salgo todos los días a hacer ejercicio, así sea caminar por las cuadras, la manzana, como por el sector, ¿sí? Por el sector, lo hago, así no tenga las ganas de hacerlo, así no tenga la motivación de hacerlo, porque sé que es algo que me va a generar bienestar. Lo mismo, como, aunque no tenga mucho apetito, así no sea una gran cantidad, pero porque sé que mi cuerpo lo necesita. Entonces, cuando yo empiezo a tener esa conciencia, empiezo a mantener el hábito, porque ya sé que nadie lo va a hacer por mí, porque sé que no quiero estar deprimido, estresado, ansioso, angustiado, preocupado, porque no quiero una vida así. Entonces, empiezo a responsabilizarme de mí y empiezo a cuidar ese tipo de cosas, porque nadie me va a hacer sentir bien. Eso depende netamente de mí. Pero paralelo, digamos que para identificar, eso tiene que ver con algo preventivo y digamos de acción, que se va a trabajar tanto para algo patológico como para algo que es emocional. Pero yo siempre digo, lo emocional, hay algunos psicólogos que dicen, lo tuyo no es emocional, es patológico. Yo tiendo a decir, si no cuidas lo emocional, se vuelve patológico. Claro, sí. Entonces, desde lo emocional es que uno empieza a intervenir. Entonces, tengo estrategias preventivas, pero aparte de eso, ¿cómo identificar si eso me está sucediendo? Probablemente lo que tiene que ver con frecuencia, lo que tiene que ver con intensidad y lo que tiene que ver con cómo lo estoy enfrentando.
¿Lo Ya. hago netamente por placer o lo hago porque estoy evitando algo que no quiero realmente afrontar? Esas cosas. Ok, no, o sea, fíjate que es como, me gusta mucho el poder abordar estos temas no solo desde el punto académico, porque digo, lo académico se va a acabar, sea el grado que llegue, se va a acabar, pero la mente la vas a seguir teniendo ahí, ¿no? O sea, y vas a seguir enfrentándote a las mismas situaciones ya sin presión académica o con presión académica. Entonces, es muy bueno que se hable como que hables como de estos puntos, porque así podremos nosotros, quizá ya no hay algo académico, pero hay algo laboral, hay algo familiar, hay algo personal, ¿no? Hay algo, siempre va a haber un punto donde todo esto me va a poder dar claridad o una dirección de cómo empezar a identificar y no caer en que sea patológico, ¿no? Algo que de pronto, no sé, puedo yo sentirme triste por alguna situación y empiezo a descuidar como algunas cosas porque obviamente vivo la parte del duelo, pero ya que punto ya se vuelve patológico, ¿no? Si yo no soy consciente, como dices, de es porque lo necesito, es porque soy consciente de que mi cuerpo necesita tener una alimentación balanceada, necesito exponerme a tener contacto social, aunque yo no tenga el deseo de, pero también es una forma de ser conscientes de, pero yo no siento el hacerlo, pero mi cerebro lo necesita aunque no me lo pida, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya ha habido algunos comentarios y algunas preguntas. Me voy a saltar una que es como más a nivel, porque es una pregunta relacionada cuál es tu opinión con respecto a la perspectiva de la salud mental en Latinoamérica, pero bueno, eso lo vamos a dejar como más después porque ahorita no está como tan relacionada. Pero aquí me pregunta, ¿Sí? dice, ¿cómo un estudiante puede manejar la sensación de agotamiento o de estar abrumado sin sacrificar el rendimiento escolar? Creo que va muy ligado a esto porque es como de qué forma yo puedo eh, utilizar todo esto que ya hemos hablado para enfrentar esta parte de... Si quieres te la leo de nuevo, dice, ¿cómo un estudiante puede manejar la sensación de agotamiento o de estar abrumado sin sacrificar el rendimiento escolar? Yo creo que es una muy buena pregunta. Digamos que de recursos que podría decir en este espacio, yo diría que el principal tiene que Uh ver -huh. con como con que la escuela, la universidad no sea el todo, el trabajo no Ok, sea el todo. ok. ¿Por qué? Porque cuando es el todo, es todo lo que hago, por alguna razón no me está generando de pronto tanta satisfacción, motivación, Uh está -huh. siendo un año académico difícil, está siendo un momento difícil y abrumador, y ese es mi todo. Al final, eso va a mediar mucho cómo yo me empiezo a sentir. Entonces, una de las estrategias que uno trabaja es hacer otras cosas que para la persona sean de valor. Y no tiene que implicar mucho tiempo. Uh -huh. Pero, por ejemplo, algo que sea de valor para mí y por supuesto que no sea nocivo. O sea, es decir, que Claro, no me sí, sí, sí. perpetúe un poco el ciclo de Sí, evitación y de una claro. inadecuada gestión emocional. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, no, para mí es chévere irme todo el fin de semana, un ejemplo, a tomar con mis amigos, a Claro. consumir alcohol con mis amigos. Yo no digo que eso esté bien o mal, lo que quiero decir es que probablemente voy a terminar más agotado después de ese fin de semana y no me voy a recuperar realmente de cómo me Sí, estoy sí, sí. sintiendo. Entonces, eso va a generar al final más malestar, pero entonces una de las cosas es empezar a hacer otras actividades de valor para mí, Ok. sencillas. Entonces, por ejemplo, si para mí es algo agradable caminar, yo camino después de la escuela, universidad, trabajo. Si para mí es algo agradable ir con amigos, no tengo que ir todos los días. Una vez a la semana separo un espacio. Si es difícil para mí salir porque no me dan permiso, les digo que hagamos videollamada. Mm. Si sobrevivimos a ese espacio, digamos, de confinamiento donde no podíamos vernos en persona, Ujú, pues conocemos que hay alternativas ujú, digitales. cierto. Si, por ejemplo, para mí es muy agradable escuchar música, Mm, escuchar conciertos, entonces de pronto separo un espacio y me propongo espacios para mí. Entonces, el reto ahí es empezar a priorizar otras cosas que también ok, son importantes. ok. Y es no solamente lo académico, es lo único importante. Claro, no quiero descuidar el desempeño, no significa que no estudie, pero significa que hay otras cosas que también tienen valor. Entonces, tiene valor lo que hablábamos, rutinas básicas. Ujú, Tiene valor el dormir. ujú. No puedo dormir 2 horas y esperar que me vaya bien académicamente. Psicológicamente no se puede. No se puede dormir 3 horas y esperar que al día siguiente yo rinda, porque entonces lo que tiene que ver con una inadecuado
higiene del sueño, pues Claro. va a tener que ver con afectaciones en la memoria, por ejemplo. Ujú, Entonces, una persona que no descansa es una persona que no se va a acordar. ujú, No tiene la misma capacidad, el cerebro está sobrecargado porque cuando dormimos el cerebro hace como una especie de limpieza que nos ayuda a tener más ánimo el día siguiente. Entonces, dormir bien, comer bien, cuidar las relaciones sociales, hacer ejercicio, esas cuatro son un base. Digamos ujú. que con mis pacientes yo trabajo así, esas cuatro se tienen que mantener no solo en el proceso terapéutico, sino de ahí en adelante, van a Claro, ser claro. fundamentales para el bienestar. Entonces, esas elementales. Pero aparte, añadir actividades que sean de valor para la persona. Si para mí es importante de pronto, no sé, hacer algún deporte, hago algún deporte, escuchar música, escuchar un podcast, leer un libro, pintar, lo que haya. Si para mí nada más es más importante que el estudio, o no tengo, digamos, no he descubierto qué otro tipo de acciones me gustan, pues intento. Ujú, Me pongo a ver, no sé, me meto un curso de cocina en YouTube, pongo, no sé, cómo pintar algo y lo intento pintar. ujú, Exploro otros horizontes, pero no me quedo en lo que ya conozco, porque si claro. sigo haciendo lo mismo, voy a tener los mismos Ujú, ujú. resultados. ¿Qué empiezo a hacer? Empiezo a implementar otro tipo de actividades. Y lo tercero, rutinas básicas, actividades que sean de valor para mí. El tercer punto que yo diría también tiene que ver mucho con Mm, lo que tiene que ver, bueno, claro, lo que tiene que ver con pensamientos elemental. Ya. Entonces, cómo estoy pensando, cómo es mi diálogo interno, qué espacios tengo de cuidado a mí mismo, y eso se va a vincular mucho con el autocuidado. Ujú, Entonces, empezar a generar espacios que tengan que ver, simplemente son por mí y para mí. Y ujú, eso se va a vincular con lo que tiene que ver con tipos de descanso. Y es no todas las personas descansamos igual y en todos los contextos no descansamos igual. Por ejemplo, claro. si yo soy una persona que camina mucho durante el día o que está de pie, a mí lo que me va a funcionar es costarme un descanso físico. Ujú, Si soy una persona que estuvo hablando todo el día con muchas personas y además soy introvertida, eso me va a ujú, generar un agotamiento social muy grande. Que ya. necesito silencio. Claro. Otro tipo de actividades, caminar, escuchar música instrumental, necesito normalmente silencio para recuperar esa energía. Si soy una persona que todo el día se la pasa, no sé, estudio virtual, qué sé yo, me la paso todo el día frente a un Ujú, computadora. Si yo llego a la casa a descansar viendo televisión, no voy a descansar. Estoy utilizando lo mismo que me cansa para descansar. Entonces, conocer mi tipo de descanso va a tener que, o sea, mi tipo de actividad y mi tipo de descanso, por ejemplo, estoy todo el día frente a un computador, lo que hago es salir a caminar, por ejemplo, lo que tiene que ver con naturaleza, entonces, qué sé yo, ver flores, ver el paisaje, ok. sentarme un rato, contemplar lo que tengo a mi alrededor, eso sí me va a generar descanso. Ya. Entonces, hay gente que de pronto siente que nunca descansa, que no relaciona su tipo de actividad con el descanso que podría tener. Claro. Pues, lo que tenga que ver con necesidades básicas, actividades, digamos, de valor para la persona Ujú, y lo que tiene que ver con tipos de descanso. Esas tres van a ser fundamentales. Por supuesto que lo que tiene que ver con autoconcepto, tipo de diálogo, trabajar ese tipo de ujú, pronto de patrones y demás, un espacio un poco más terapéutico, pero también lo que tiene que ver con, como con lo que les decía hoy, ese tipo de modificar pensamientos también puede ayudar claro. un poco a esa estabilidad. Digamos que esos son los que diría. Me llamó mucho la atención ese punto que mencionas de desligar quiénes somos por lo que hacemos, ¿no? O sea, yo no soy solo el estudio, yo no soy solo lo que hago en la escuela, yo no soy las calificaciones, ¿no? Me gustaría que nos pudiéramos como, hay otro comentario por ahí, bueno, más que una pregunta es un comentario, que ahorita me gustaría leerlo, que hizo Cristi ahí en el chat. Em, pero me gustaría que abundáramos un poquito en este punto, porque si se dieron cuenta en la publicación, la frase fue nunca es suficiente ni para ellos ni para mí, ¿no? O sea, hago todo bien y aún así estoy fallando, porque tengo constantemente esta presión interna, que ahorita ya vimos que es nuestro diálogo interno, nuestro sistema de creencias, nuestro bucle, ¿no? Y tenemos las situaciones externas también y nuestra percepción, ¿no? Entonces son como varios puntitos que abonan digamos que a este punto de la conversación. Me gustaría que nos pudieras como compartir, abundar un poco más en esta parte de la importancia de sacarnos
de esta constante presión o esta constante necesidad de vernos en soy lo que hago, soy esta actividad que hago, eso es lo que soy. Y bueno, ahorita ya nos ampliaste este punto de no eres lo que haces nada más, sino lo que disfrutas, quién eres, lo que te relaja, lo que te conecta con las cosas valiosas de tu vida, lo que es importante para ti. O sea, ¿cómo llegamos? ¿Por qué? ¿Por qué llegamos a ese punto? ¿Sabes? ¿Por qué llegamos a ese punto muchas veces? Creo que nos pasa en nuestra mayor parte en el tema académico. ¿Por qué llegamos a ese punto donde nos definimos por lo que hacemos? Y cuando algo no funciona, cuando algo no resulta como esperamos, cuando no recibimos la calificación o es lo que siempre he dicho, cuando no recibimos el clásico letrerito verde con derecho a ingreso a la universidad, ¿por qué cuando llegamos, por qué llegamos a ese punto donde nos definimos o sentimos esa presión externa y que se convierte en interna de decir yo soy esto? Y bueno, después de el fracaso o el fallo, llega el soy un fracaso, ¿no? Porque esto lo que yo hacía, no resultó. ¿Por qué llegamos a ese punto? ¿Qué pasa en nuestro crecimiento que nos hace llegar a ese punto de que soy mi trabajo, soy mis calificaciones, soy mi carrera, ¿no? Que va muy ligado a la pregunta que te había leído, ¿no? Del agotamiento. Y agota porque estás cumpliendo lo que estás haciendo, pero no lo que eres, ¿no? Estás cumpliendo el llenar tu definición de quién eres por lo que haces. Y obviamente eso te agota y eso te mete en muchos ciclos tóxicos más. Yo creo que tú misma lo dices ahí realmente, y es nosotros en general como sociedad no tenemos una división entre el ser y hacer, sino que está completamente ligado. Es más, si yo te preguntara a ti o a cualquiera de pronto de las personas conectadas quién eres, seguramente me responderían, dependiendo de la persona, pero soy estudiante, soy ingeniero, soy músico, soy X y Y cosa, o incluso con roles, ¿no? Soy esposo, en fin. Pero nuestra principal respuesta como sociedad, cuando uno le pregunta a alguien quién eres, pues no sé, no responde soy amado, soy valioso, nadie responde así. Cierto. Es más, sería raro que alguien respondiera de esa forma. O sea, si alguien me dice quién eres, soy amado, soy valioso, estaría raro el asunto. Porque en general está muy, como mucha esa asociación de que yo soy lo que hago y que lo que hago me va a dar un valor y digamos que obviamente eso va a tener que ver mucho con lo que se cree como sociedad, como cultura en cada país, ciudad y demás, pero va a tener que ver mucho con esa representación de tú estudias toda la vida y creces toda la vida para ser alguien. Y cuando eres alguien, no cuando haces algo, ¿no? Cuando eres alguien cuando, ni siquiera cuando entras a estudiar, eres alguien cuando te gradúas, eres alguien cuando trabajas, eres alguien cuando ya lo cumpliste. Entonces, cuando yo siento que en ese camino que me han trazado toda la vida, no lo logro, no cumplo eso que tenía que ser para ser alguien, pues al final le surge esa frustración de que esa, como lo decías tú, esa expectativa externa ya pasó a ser algo interno. Y me hacías acordar de, hay un síndrome del que se habla hoy en día, que es el síndrome de la niña buena. Normalmente lo catalogan así, de la niña buena, que básicamente es una construcción social, una construcción psicológica, que justamente lo que habla es que desde pequeño se enseña que el valor está en complacer, en cumplir y en no fallar. Entonces tienden a ser personas que evitan el conflicto, tienen una alta autoexigencia moral, académica, que siempre tienen que cumplir, mejor dicho, ser excelentes en todo, una sensación de culpa ante el error, una sensación de culpa ante la desobediencia, y tienen grandes dificultades para reconocer o expresar el malestar propio porque siempre está en pro de cumplir y cumplirse a los demás. Entonces, al final, eso empieza a priorizar la aceptación externa sobre la autenticidad emocional, sobre ser como soy. Y eso se va a alimentar un montón del ciclo de presión y frustración. Entonces, a grandes rasgos, ¿qué es lo que sucede? Una persona de pronto que, o sea, ¿por qué sucede? Simplemente porque hay una asociación completa del ser y hacer. Obviamente eso va a estar rodeado de factores familiares, sociales, culturales, en fin, psicológicos de la persona, pero sí se va a vincular mucho con que se ha construido el valor de la persona en torno al cero. Sí. Y cuando toda la vida hay una película, creo que la película del Principito,
Mm, que muestran a una niña que la mamá le organiza la vida. No sé si la mm, habrán visto, pero la mamá le sí, organiza la vida a la niña y le tiene un tablero con cada día, toda la pared. segundo, minuto, exacto, toda la pared con todo lo que tenía que hacer en su día. Y la niña no tenía permiso de fallar de ese calendario. Bien o mal, aunque no todas las personas vivan en esa rigidez, sí viven en una cultura que más o menos Ujú, plantea un concepto similar y cierto. es, tú tienes que hacer una serie de actividades y cosas para cumplir lo que se espera de ti. No cumples lo que se espera de ti, fallas, eres un error, nunca lo vas a lograr, no tienes valor, porque eso era lo que te daba valor. Mm, Pues digamos que ahí es cuando uno muchas veces en terapia lo que empieza a trabajar es una cosa es ser, otra ok, cosa es hacer, y claro. dos, tienes que empezar a tener metas encaminadas a tu valor como persona y no necesariamente a lo que te han enseñado Ujú, como sociedad, no porque sea negativo, ujú, sino porque cuando esa meta a mí no me fortalece, no me motiva, no me empuja a seguir adelante, sí, no me llena de bienestar, sino por el contrario, de malestar, de apatía, de desconexión emocional, de depresión, de ansiedad, ujú, de en fin, una serie de cosas, pues esa meta no es una buena meta. No es ujú, un lugar al que quiero alcanzar si eso me cuesta la vida, claro. si eso me cuesta mi bienestar emocional. Entonces es un poco desvincular y que esa meta empiece a ser una meta que sí tenga sentido para mí, sí Ok, tenga valor para mí, aún si socialmente eso me causa conflicto, pero internamente ya no me genera disonancia. claro. Sí, sí, sí. No, vaya, es que ese es un punto muy, muy, digo, estaría buenísimo en otra ocasión hacer otro directo hablando específicamente de eso, ¿no? De ese punto de el ser y el hacer. Porque eso resuelve muchos conflictos que tenemos de, creo que llegamos a una edad donde decimos quién soy. O sea, realmente quién soy, ¿no? Si no soy lo que hago, nunca descubrí quién soy, ¿no? Y es cuando la otra vez me salió un video en redes sociales de un chico que sube el video llorando, o sea, solo está llorando. Y él decía, no he llorado en años. O sea, desde los 17 no he llorado. Tendría el chavo como 38 años. O sea, imagínate, como 20 años que no había llorado. Porque él decía, no me conozco. O sea, no me conozco y cuando me di cuenta que no me conocía, renuncié a mi trabajo y me puse a hacer un viaje, ya sabes, esos viajes como de agarro mi camioneta y me voy a perder a quién sabe qué monte, ¿no? Me imagino que era de Estados Unidos. Y en un punto fue como el golpe de realidad de decir, he vivido en automático, ¿no? He vivido en piloto automático. Y venía en esta sensación de, no he llorado por años, me duele darme cuenta que no me conozco, ¿no? Que viví haciendo, viví cumpliendo, viví con ¿no? El síndrome de la niña abuela, viví no dando problemas, viví no sintiéndome culpable por tener defectos, ¿no? Por equivocarme, eh, que me perdí de quién soy, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay un comentario para que te hidrates tantito. Dice, dice, desde que me lesioné, Cristi te cuento rapidito, Cristi es una chica que tuvo un accidente y tuvo que guardar reposo un tiempo por su pierna porque fue grave, tuvo una intervención quirúrgica y ha estado como en terapia. Y eso, por eso te digo el contexto como para que entiendas el tema, porque dice, desde que me lesioné, pienso muchísimo o tal vez días para salir. O sea, como yo he estado tan confinada que pienso mucho el salir un día, ¿no? Me cuesta vestirme hasta llegar donde quiero ir, pero cuando salgo de casa me siento bien, pero cada vez suelo salir menos. Ella dice, no me siento deprimida, pero el sueño me da de 3 de la mañana a 11 de la noche y vuelve de 2 de la tarde a 6 de la tarde. O sea, si te das cuenta es como tiene ese ciclo de sueño, lo que decías, ¿no? Dice, las rutinas me están costando el triple después de que había logrado una rutina, ¿no? Ella me comentaba anteriormente que eh, antes de su lesión tenía como esta rutina de vida, ¿no? Como esta rutina de que ya había alcanzado. Y ahorita con lo que está contando, quiero entender que después de su lesión, todo se modificó. Ahí, digo, no fue una pregunta, es un comentario, pero yo me gustaría como convertirlo en algo aplicable. No, no solo para ella, digo, para cualquier persona que, por ejemplo, tienes ambiciones, ¿no? Tienes metas de vida y de pronto llega algo que dice, como la pandemia, ¿no? Creo que muchos entraron en crisis por la pandemia. Yo tenía ya metas, fechas, todo programado, llega la pandemia y todo se para por 3 años, ¿no? Eh, ¿Cómo podríamos, bueno, no más bien cómo?
¿cómo podría plantear la pregunta? Primero, ¿qué pasa en nuestro cerebro cuando llega esta decepción de tenía ya esto y por esta situación ya no se va a hacer? Esa es la primera parte. ¿Qué pasa en nuestro cerebro? Me interesa mucho que podamos como abordar este punto porque entender a nuestro cerebro es entender por qué percibimos como percibimos y sentimos como sentimos. Porque si no entendemos qué es lo que pasa, creemos que nuestro cerebro siempre va a funcionar bien cuando solo quiere sobrevivir, ¿no? Quiere mantenerte vivo. Es la otra vez que había un video. Tu cerebro no quiere que seas feliz, solo quiere que sobrevivas, ¿no? O sea, no creas que tu cerebro va a apuntar todo para que, ay, quiero que seas feliz en la vida. No, solo quiero que estés vivo. Mi chamba es mantenerte vivo funcional, ¿no? En este punto, ¿qué pasa en nuestro cerebro después de una decepción? O sea, ya sea de una presión que vivimos y fallamos, una situación que fracasamos, algo, cualquier cosa en este caso, después de una lesión, ¿qué pasa en nuestro cerebro con la decepción? Y la segunda parte sería cómo ayudar, digo, no la intención de solucionar el problema, ¿no? Sin una sesión de terapia, pero de qué forma podríamos afrontar la decepción sin sentir que ya fracasamos y que toda nuestra vida se fue por la borda. No, yo creería varias cosas. Lo primero, sin dar, digamos, una respuesta concreta, puntual a lo que dice Cristi, primero, gracias por compartirlo. Sin duda alguna es una situación difícil. Yo diría que uno no siempre tiene puntualmente referente a esa situación y quienes se sientan de pronto identificados. Yo creería que el acompañamiento psicológico y la terapia no necesariamente son herramientas ¿Okay? para momentos críticos. Okay. Y eso tiene que ver mucho con lo que yo decía ahorita de hay gente que espera, es decir, hay gente que se acostumbra a esperar a que sea patológico para ir a un terapeuta. Cierto. A que sea crítico, ¿sí? Hay gente que va al médico cuando ya tiene una neumonía, Cierto. ¿no? Cuando le empezó la gripa. Lo mismo, hay gente que de pronto va al psicólogo cuando es porque está ya con un burnout que toca medicarlo o que toca internarlo. O hay gente que espera a que está ya en crisis, en colapso, en angustia para ir. Entonces yo diría, lo primero que yo diría es una invitación a que ese tipo de espacios realmente uno no tiene que esperar a uno decir, ahora sí me siento deprimido. Okay. Ahora sí, es decir, la depresión la gente la tiende a relacionar mucho con pensamientos de muerte. Es una de las características, pero no es la única. Es decir, uno puede no cumplir ese criterio e igual estar deprimido. Entonces, no estoy haciendo un diagnóstico. Lo que quiero decir es, aun cuando yo ya me empiezo a sentir que no estoy en funcionalidad al 100 y que es algo que aumenta en frecuencia e intensidad, no es algo que pasa solo un día, sino que me está pasando muchas veces y siento que mi bienestar no está bien, la invitación es busco ayuda. Okay. Porque a veces eso puede ser, es decir, evitamos a que se llegue a la crisis, evitamos a que se llegue al momento donde yo diga, uy, ya de pronto no sé cómo manejarlo, no sé cómo manejar el barco cuando ya esté en un momento crítico y va a ser mucho más difícil. Claro. Alguna vez vi un video que decía más o menos pedir ayuda solo cuando ya estaba al borde del colapso, solamente me hizo tener que escalar más alto. Claro. Y me parece una excelente metáfora y es a veces nos toca escalar después ya mucho más porque no pedimos ayuda cuando estábamos escalando menos. Eso respecto a eso, valoro mucho la apertura. Yo diría es simplemente dejo eso y es el espacio de, mejor dicho, saber cuándo está bien buscar ese espacio y es no siempre uno tiene que esperar a estar deprimido, ansioso, en burnout, con X y Y situación o comportamiento o pensamiento o acción, sino que a veces es un acto de autocuidado cuando yo reconozco que me está sobrepasando. Y puntualmente lo que decías un poco de que tiene que ver con el cerebro cuando las cosas no salen como planeamos, digamos que una de las cosas es a nivel neuroquímico, pues tiene que ver mucho con que se disminuye la dopamina, se disminuye este neurotransmisor que está encargado de la motivación. Entonces va a tener que ver con que cuando algo no sale como planeo, pues disminuye la motivación y entra la frustración. Y entra como un conflicto de interés, es decir, yo quería algo, no se dio y esto empieza a conflictuar. Ya. Pero ahí es importante una etapa de reajuste que se tiende a hacer. Y es cuando me pasa algo en la vida que no es como quiero,
tengo que reajustarme. Esta etapa de reajuste puede ser relativamente corta, dependiendo del cierto de la flexibilidad que tenga, las redes de apoyo, los recursos, las estrategias de afrontamiento, o puede ser algo de pronto un poquito más largo. Y entonces eso es más o menos como cuando el GPS está recalculando. Okay. Entonces yo iba para un camino, me metí por la calle que no es, y el GPS a veces tarda un poco más, a veces un poco menos, pero finalmente recalcula la ruta para llegar al destino. Entonces yo diría tiene que ver mucho con entender que es normal pasar un tiempo de reajuste. Entender que si yo soy una persona, por ejemplo, sana y me dan un diagnóstico de cáncer, es normal que las primeras semanas, el primer mes y medio, yo me empiezo a sentir con cierto malestar. Además, si tiene que ver con algo físico, más malestar voy a tener. Porque no es solo el malestar, digamos, a nivel psíquico, sino que me va a generar un malestar, sí, a nivel, digamos, físico. Entonces me va a generar de pronto un medicamento que me genere somnolencia. Si me hacen una cirugía igual, eso va a afectar un poco, digamos, mi estado del cuerpo, con todas las sustancias, los medicamentos que me pongan. Entonces, ese tipo de cosas va a requerir un reajuste. Y ahí yo diría, el reajuste tiene que ver también con lo que hablábamos ahorita y es no hacer del centro la situación que estoy viviendo. Entonces, por ejemplo, tomando el ejemplo de pandemia, y creería que todos los que están viendo esto, pues pasaron por pandemia. Y eso tiene que ver con cómo reajusto con lo que tengo. Entonces, estamos felices en la calle y de repente un día, no sé bien cómo habrá sido allá en México, pero acá estábamos bien todos y nos dijeron para las casas una semana. Y esa semana se convirtió como en 6 meses y nadie podía salir. Entonces, cuando yo me enfrento con eso, claro, yo me enfrento con una serie de frustraciones. Yo quería hacer esto, yo quería hacer esto otro. ¿Qué empiezo a hacer? No lo focalizo en el problema. Empiezo a tener otros espacios de valor. Y ahí empieza a jugar un papel importante la flexibilidad y es qué puedo hacer con lo que tengo. No puedo cambiar la situación, no puedo erradicar el COVID, no puedo decirle al gobierno que cambie sus medidas de seguridad, además por mi bienestar tampoco puedo, pero que sí puedo descubrir nuevas formas. Entonces, ¿qué pasó en pandemia? La gente empezó a jugar un montón de juegos de mesa por internet, empezó a jugar parqués desde el celular, empezó a hacer videollamadas de Zoom y entonces la gente se tomaba cafés virtuales. Se pedía de pronto algo de comer y comían juntos en la virtualidad. Empezaron a hacer actividades como el juego de ahorcados, pero entonces por internet empezaron a, qué sé yo, ver películas juntos y entonces se creó Netflix Party, Teleparty, y Rave y todas esas plataformas. Entonces, ¿qué pasa? Al principio me genera frustración, disminuye la dopamina, me genera una etapa de reajuste y lo importante es que en esa etapa empiece a mirar no lo que no puedo hacer, porque eso me va a causar mucho malestar, sino cómo empiezo a enfocarme en lo que sí puedo en este momento. Entonces, si yo, por ejemplo, no sé cómo sea la situación particular de Cristi, pero si es un tema de pronto de movilidad, de que me cuesta, de que hay mucho dolor, ¿qué cosas puedo hacer que me gusten, que sean diferentes? Entonces, de pronto antes, qué sé yo, me gustaba mucho, por ejemplo, hacer ejercicio, salir a caminar. Ahorita no puedo hacer eso, pero de pronto puedo hacer otras cosas. Y aún si no conozco nada más que me guste, pues puedo innovar. Yo, por ejemplo, en algún tiempo trabajé con pacientes oncológicos. Entonces ahí era un reto cómo empezar a hacer cosas que de pronto ya no puedo hacer, me gustaba hacer ejercicio, me gustaba hacer esto, no tengo la energía. ¿Qué sí puedo hacer? Por ejemplo, entonces, pacientes se metían a cursos de inglés, se metían a clases de cocina virtuales, porque no podían salir de la casa, se metían a, no sé, leían libros, escribían libros. Entonces, ese tipo de ideas, aumentar en ese sentido de la creatividad, va a jugar un factor protector importantísimo y es no solo me enfoco en lo que no tengo, sino en qué alternativas puedo tener. Y si no las tengo, las creo. Claro, súper bien. Obviamente, igual, digamos que paralelo a eso es cuando yo empiezo que eso, el malestar empieza a afectar significativamente mis días, mi motivación, interacción con otros, mis rutinas básicas, busco ayuda. Pero a grandes rasgos, un recurso es ese, la creatividad, digamos, en expandir un poco la visión de lo que tengo. Claro, sí, así es. Sí, no, y creo que es muy importante. La otra vez vi una publicación donde decían si quieres afectar a tu cerebro de la forma en su enfoque y en su desempeño, quéjate. Y ya empezaban a explicar como la queja activa, como estas áreas del cerebro, de esta
hace esta liberación de estos neurotransmisores, ¿no? Como que te explican como toda la ciencia detrás y explicaban, si llevas un hábito de queja, tu cerebro va a aprender a ver siempre el problema y no a resolver. O sea, solo como a ver las cosas malas, lo que no funciona, las malas opciones, todo, pero no va a resolver nada porque estás educando a tu cerebro a verlo, ¿no? Y creo que eso aplica aquí. Cuando te ves limitado, si tú ves siempre el límite, el límite, el límite, el límite, el límite, tu cerebro va a quedarse ahí como siempre el límite va a estar presente, ¿no? Pero cuando yo tengo esta flexibilidad de poder ver lo que, sí, estoy limitada en esto, pero puedo hacer esto, puedo intentar esto, quiero probar esto, ayudas a tu cerebro a ver otra vía, ¿no? Aquí, por ejemplo, Lortex pregunta, ¿qué tan relacionado o desconectado está el pensamiento racional con el estrés? ¿El pensamiento racional en qué sentido? Ok, si Sí, le quieres, puedes en lo preguntar. que... O sea, sí, Sí, puede ella contarnos. Porque sí, digamos que él que, te escriba ahí. En un... exacto, sí, de pronto a lo que se refiere tiene que ver con un pensamiento, es decir, como que no le da lugar a las emociones, como que razona todo, Ok. que creo que podría estar un poco vinculado con eso, como que razono todo, le busco la lógica a todo y dejo la parte emotiva a un lado. Si eso tiene que ver, yo diría que uno de los principales vínculos podría ser la falta de permiso que se le da a lo emocional. Y es, por ejemplo, me siento estresado y digo, y me siento estresada por una situación y digo, no me debería sentir estresada. Mm. ¿Ya respondí? No, no ha respondido, pero digo, Ah, si bueno. quieres, dejamos esa pregunta como ahí para que dar chance a que él... Porque hay otra pregunta por ahí abajito. Ahorita te digo cuál, creo Sí. que ya respondió. Ah, sí, ya respondió. Qué rápido. No, que sí está poniendo atención. Dice, algo más lógico o dejar lo lógico. O sea, me imagino a ese pensamiento de todo tiene una razón, todo tiene un sentido, todo tiene una justificación, ¿no? Tiene un origen, tiene una razón de ser. Me imagino que es eso, como meterle lo lógico siempre. Lo creo que va ligado a lo que me Sí, venías diciendo. sí, digamos que yo, es decir, no es negativo tener, hacer ese tipo de razonamientos. ¿Qué puede pasar, digamos, si se va al extremo? Puede pasar que entonces yo no me doy el permiso de sentir, porque como razono todo, todo tiene que tener cierta justificación. Entonces, por ejemplo, yo no me debería sentir triste porque es que hay personas, por ejemplo, que la pasan peor. Yo no me debería sentir estresado. ¿Por qué? Porque es que yo tengo todo. Yo no Ya. debería, y entonces empieza a jugar a veces ese papel de la razón Uh-huh. que nunca es suficiente para. Y entonces por ese tipo de cosas yo descuido cómo siento, descuido mis necesidades, las dejo a un lado. Y eso al final termina perpetuando el estrés, termina perpetuando la tristeza, termina Uh-huh. perpetuando el miedo, la ansiedad porque nunca doy permiso, las emociones son mensajeras. Ya. A mí me gusta verlas de esa forma, entonces la emoción realmente te está comunicando que algo sucede, la emoción te está comunicando que la tristeza es por algo, me comunica que algo no está bien o me comunica que extraño algo, el enojo me comunica que transgredieron un límite, el miedo comunica que hay algo de peligro, sea real o sea imaginario, pero una sensación de inseguridad. Uh-huh. Entonces, cuando yo entiendo que las emociones me comunican algo y no me voy al extremo de la razón, yo las comprendo y ahí me puede jugar Uh-huh. un muy buen papel la razón. Las comprendo, busco su origen, busco analizarlas, busco buscar, o sea, busco buscar, busco evidencia, Ya. busco ese tipo de cosas y ahí me juega un buen papel. Si yo me voy al extremo, por el contrario, lo que va a pasar es que las apago, las opaco, no les doy lugar. Y lo que hago es que las empiezo a asfixiar. Hasta que un día eso va a tocar Uh-huh. y eso va a explotar. Uh-huh. Porque entonces tanto tiempo es como cuando uno mete un balón o un globo Okay. debajo del agua. Uh-huh. Sí, no sé, de pronto cuando yo era pequeña intentaba hacer eso en una piscina y era meter un objeto debajo del agua, como hundirlo. El objeto naturalmente, si no tiene huecos, va a volver a flotar con más fuerza y va a rebotar con más fuerza. Uh-huh. Eso sucede con las emociones. Tanto se intentan tapar, encubrir, que finalmente salen a la superficie y totean. Y Ya. entonces ahí, digamos, es más difícil manejar el estado emocional porque es más desbordante. Claro. Claro. Es eso. Súper bien. Nada más doy bienvenidas. Por ahí quienes van entrando al directo, estamos ahorita ya respondiendo alguna de las preguntas que van escribiendo y respondiéndolas.
y de ahí abonando de a poquito lo que hemos ya estado conversando. Vayan escribiendo quienes tengan más preguntas porque bueno, ya estamos llegando al fin de esta participación porque en Colombia, les aviso, no tenemos la misma zona horaria. Entonces también para liberar a nuestra invitada y poder responder. ¿Sale? Entonces aquí hay otra pregunta, Isa, y dice, ¿cómo uno puede diferenciar entre estar simplemente estresado por la universidad y estar cayendo en una depresión? Buena pregunta. Sí, es una muy buena pregunta. La principal es como el origen. Ok. Es decir, una cosa es que a mí me desmotive, por ejemplo, ir a la escuela, al colegio, a la universidad, al trabajo, y otra cosa es que a mí me desmotive todo. Una Ok. cosa es que a mí me desmotive los lunes porque tengo que pararme para ir a la escuela, y otra es que una de las características de la depresión es la anedonia, Mm, y es incapacidad de sentir placer por cosas que antes me generaban placer. Entonces, eso tiene que ver con que ya no es algo particular que me genera el malestar. O sea, ya, perdón, ya no es, sí, algo particular. La universidad, la escuela, una materia, un día de la semana puntualmente, sino que empieza a ser todo. mm, Ya no conecto con lo que hago, mm, pero no solo en el ámbito académico. Y otra de las características es, me sigo sintiendo así, aunque por ejemplo esté en vacaciones. ya. Me sigo sintiendo así, aunque estén, no sé si ya tengan semana de receso o Semana Santa, no me toque ir, Ujú, pero me sigo sintiendo así. Y por el contrario, de pronto yo identifico que, no sé, me siento así, pero solo relacionado a la universidad, pero tengo disfrute en el resto de áreas de mi vida. Puede tener que ver más claro. con que hay una disonancia entre Ujú, lo que me gusta y lo que estoy viviendo, ujú, que también es completamente válido y, digamos, se puede trabajar muy bien también en terapia. ujú, Entonces, para que al final eso no escale, que me siento infeliz en lo que hago. claro. Y porque si estoy trabajando, pues necesito eventualmente del trabajo para vivir. Entonces, si me Mm, siento infeliz, me siento estresado, después el estrés se me va a traducir tal vez en infelicidad y esa infelicidad de pronto en tristeza, en un cuadro, digamos, más patológico. Entonces yo diría que tiene que ver mucho con en qué ambiente se da, ujú, si se da solo en uno o se da en todos los ámbitos de la vida, claro, qué claro, tanto afecta, entonces afecta solo ese ámbito de la vida o afecta todos los todo, ámbitos de la vida, cierto. y si permanece solamente en ese espacio o permanece, aunque por ejemplo esté de vacaciones, en otro tipo de espacios, eso va a tener que, o sea, eso da señales. Ya. ¿Por qué? Porque aún si esa, es decir, la depresión no es un factorial, no tiene una sola causa. Mm, Es decir, no todo el que vive un tipo de violencia está ujú, deprimido. No todo el que tiene X situación se deprime. ya. Entonces va a tener que ver con una serie de factores. Mm, Ahora, juega el mismo papel de intensidad, duración, porque es que no es que la depresión sea más que el estrés, pero va a jugar lo mismo que intensidad, frecuencia, duración. ok. Entonces, si yo empiezo a reconocer que yo empiezo a detectar como una serie de síntomas, entonces ya no estoy durmiendo bien, no como bien, me Mm, retraigo socialmente, o no puedo estar sola, eh, incapacidad de sentir placer por cosas que antes me generaban placer, o por el contrario, siempre estoy llena de miedos, con una ansiedad, digamos, desbordante. Yo empiezo a reconocer que eso ya no es un día, sino que son todos los días, varias horas en el día, no dura una semana, sino varias semanas. Yo ahí ya puedo decir, algo no está bien. ujú, Así como si todos los días me duele la cabeza, yo digo, algo no está bien. claro. Entonces, básicamente, reconocer ese tipo de cosas van a dar señales, pero también es importante reconocer que si el estrés ya me está desbordando Mm, y el estrés es algo que ya, mejor dicho, si yo ya dudo si el estrés es estrés o es depresión, ujú, probablemente es porque ya es un estrés bastante desbordante. ya. Ya es un estrés que yo diría, algo no está bien y de pronto vale la pena levantar la mano y pedir ayuda. Claro. Muy bien. Sí, eso es muy importante notar. Digamos que es una, ¿cómo decirlo? ¿Es un punto en específico o ya se extendió a todo lo demás, ¿no? Y digo, puede comenzar como algo en específico, ¿no? Podemos pensar que, por ejemplo, alguna situación personal que viví, lo logré, o sea, está ahí presente, ¿no? Nunca logré resolverlo, nunca lo hablé, simplemente lo dejé ser y ahora resulta que ahora afecta mi forma de relacionarme con otras personas, ¿no? La otra vez, por ejemplo, hablaba con un chico, tiene 17 años, acababa de cumplir 18. Me llamaba mucho la atención
que tuvo una relación con una pareja que fue de esas relaciones tóxicas mal plan, ¿no? Y él salió de esa relación diciendo como, no voy a dejar que me afecte. Pero al tiempo, él comenzó a, ¿cómo decirlo? Comenzó a ver las relaciones sociales ya no de la misma forma, porque ahora en su mente era como, me van a engañar, me van a traicionar, me van a herir, me van a lastimar. Comenzó a afectar sus relaciones sociales de amigos y luego comenzó a afectar sus relaciones sociales familia y luego empezó en un ciclo de depresión de ahora estoy solo. Pues claro, hermano, pues te la viviste aislado, ¿no? Porque en tu mente era como me van a traicionar, me van a engañar, me van a bla, 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 bla. Comienzo a aislarme, comienzo a guardarme cosas, comienzo a no relacionarme, comienzo a no tener espacios de confianza, ¿no? Y ahora entró en este ciclo como de depresión a causa de la ausencia de relacionarse, ¿no? O sea, como ahora ya no salgo, ya no quiero ver a nadie, pero me llama mucho la atención eso, ¿no? Como algo inicial se convirtió en algo macro y que afecta ahora su funcionalidad social en general, ¿no? Entonces, bueno, eso es un muy buen punto, el darse cuenta de eso. Por acá hay otra pregunta. Aguántame, es que se me bajan las preguntas. Ajá. Bueno, ese es un comentario, dice, me pasó algo similar. Cuando estábamos hablando cuando yo comenté de que yo me desvelaba mucho. eh, Dice, me pasó algo similar en el colegio, lo que me importaba era siempre sacar la máxima calificación y me quedaba haciendo tareas hasta las 3 4 de la mañana. Y había días en que no dormía nada. O sea, lo que hablábamos, ¿no? Nos enfocamos tanto en el hacer, en el dar el resultado, que hacemos a un lado todo el bien, todo bienestar, ¿no? Y me ponen, anda tirando las personales, o sea que estás dando altos factos. Qué bueno, o sea, me da gusto, me da gusto. Bueno, comentarios sobre el médico. Ok. Aquí vi otra pregunta. Ah, sí, aquí está. Dice, tengo otra pregunta. ¿Hay correlación entre el estrés y el desapego emocional? Desapego de qué tipo. O sea, Okay. Uh-huh. sí, para que complemente un poco la respuesta, pero eh, dependería de qué tipo y en qué contexto. Okay. Es decir, puntualmente acá estamos hablando de un contexto académico, pero lo que yo sí relacionaría y es las redes de apoyo son un factor esencial. Entonces, sí, es decir, si ese desapego emocional lo entiendo como que soy una persona retraída, que vive su mundo emocional aislado de los demás, que nadie puede entrar, nadie puede conocer qué pienso, qué siento, si estoy mal, lo vivo sola. Eh, sí, como que mejor que nadie sepa, yo estoy bien de hacia afuera, pero por Okay. dentro algo me sucede. Si eso es a lo que se refiere con desapego emocional, yo lo que diría es, siempre va a ser un factor de riesgo. Psicológicamente es un factor de riesgo para todo. Wow. Porque, es decir, nosotros cuando miramos, es decir, sueño, alimentación, ya lo he dicho, ejercicio, o bueno, actividad física, algún tipo de movimiento, pero también miramos mucho redes de apoyo. Redes de apoyo son factores protectores, se llaman. Uh-huh. Entonces, esos factores protectores lo que implica es como que le hicieran escudo a uno cuando las cosas van mal. Entonces, si yo soy una persona, por ejemplo, que tiene temas de estrés, pero tengo una red de apoyo, esa red de apoyo ayuda a contrarrestar Claro. en alguna medida cómo me siento, porque entonces, por ejemplo, le puedo compartir a mi amiga que estoy mal y, por ejemplo, me pongo a llorar, o a mi amigo, o a mi hermano, o a quien sea. Uh-huh. No necesariamente tiene que haber una red de apoyo de 100 amigos, no, puedo tener tres, pero tres de verdad. Tres que si algo me pasa, voy y tomo un café con él, voy y hago eso. Entonces, sí tiene que ver, es fundamental las redes de apoyo, no solamente con el estrés, relacionado a depresión, Claro. ansiedad, que son, digamos, las más Sí, sí, comunes, sí. pero cuando hablamos de otro tipo de patologías, las redes de apoyo son un factor protector enorme y contrarrestan en ese sentido como esos golpes que pueden llegar en la vida de situaciones, de percepciones y demás, se convierten como en un refugio Claro, y se claro. convierten como en Sí, algo que como un ayuda a contención. mermar el impacto exacto. Y justamente, mira, ahorita que estabas mencionando eso, bueno, no sé si quienes abrieron sus redes sociales, creo que fue el día jueves, hubo una noticia muy triste, por lo menos aquí en México, creo que, bueno, tú estás enterada porque hablábamos de eso, ¿no? De este punto de una chica de Venezuela, en la ciudad de Puebla, eh,
que antes de decidir acabar con todo lo que ella estaba viviendo, ¿no? Hizo una publicación en su perfil de Instagram, ¿no? Y ella hablaba como de toda de sus razones, ¿no? Ella cómo se sentía, cómo vivía eh, toda esta relación con su familia. Ahora, ¿por qué sacó al tema esto? Por las redes de apoyo. Lo normal, lo natural, es que tu red de apoyo sea tu familia, ¿no? Quienes están cercanos a ti. Pero creo que lo que pasó ese día, lo que pasó con esta chica, es una evidencia de que para muchas personas no existen esas redes de apoyo, ¿no? No existen ese grupo de personas que puedan contenerte o que puedan de alguna forma hacerte ver que lo que tú estás pensando, lo que como tú lo estás percibiendo no es la realidad, ¿no? No es la verdad. Puede ser tu realidad interna, pero no lo es. Es muy triste leer la publicación de la chica. Yo me tomé un tiempo para leerlo, como para eh, poder conocer qué, o sea, para mí su publicación más que por el morbo fue como que a estas generaciones, ¿no? Que a nuestra generación le está, le está sucediendo que los lleva a tomar esas decisiones, ¿no? Y me llevaba mucho la atención como, bueno, y aquí por ejemplo Pepe hizo un comentario, ¿no? O sea, yo muchas veces me siento insuficiente debido a la presión por parte de mi familia. ¿Cómo la red de apoyo más cercana puede convertirse no en esa red de apoyo, ¿no? Sino como en ese empuje para tomar la decisión de decir, ya, ya estoy harto, ya estoy agotado, ya estoy cansado. Eh, yo sé que muchas veces como que decimos este tema que tú dices, ¿no? Levanta la mano, pide ayuda, no esperes a entrar en colapso para pedir ayuda. Pero en este caso, ¿cómo tú aconsejarías a esas personas que se encuentran en ese punto de decir, no tengo red de apoyo? O sea, puedo identificar a través de toda esta charla, de incluso por ahí hubo un comentario más arriba igual de una persona, que me dice, hablando sobre eso, de levantar la mano y pedir ayuda, porque, ahora es una pregunta, pero bueno, va ligado a eso. Eh, Se me va a poner la cámara, no pasa nada. Se me descargó. O sea, qué podrías decirnos con respecto a, déjame nada más activo la otra cámara, la de aquí de la compu, para hacerte la pregunta y me puedas dar la respuesta. A ver, espérame tantito. A ver, ahí. Se va a ver un poco afectada la calidad, pero lo que importa es el contenido, ¿verdad? Aquí no nos importa la calidad de la cámara, nos importa que lo que hablamos está siendo interesante para todos ustedes. Vale, a ver si ya. Sí. Es porque estaba con otra cámara, pero ahorita voy a estar con la de la compu. Pero bueno, ya están acostumbrados ellos a que de pronto la calidad cambie de pronto, de repente. ¿Qué podrías aconsejar a todas esas personas que a través de todo lo que estamos hablando y de todo lo que estamos abordando puedan identificar puedo identificar, por ejemplo, creo que sí estoy en un ciclo de depresión, creo que mi diálogo interno no es bueno, ya vi que estoy descuidando mis hábitos, ya vi que el descuidar esos hábitos está haciéndome entrar en ciclos de manejo de tiempo que no me está ayudando nada y que al contrario me está presionando más. Ya me di cuenta que, o sea, como que están identificando cosas. ¿Cómo tú podrías, o sea, qué les podrías decir si ellos reconocen que su familia, ¿no? O las personas cercanas a ellos no son su red de apoyo? O sea, ¿qué podrías decir como, más allá de decir, porque digo, creo que muchas veces hemos escuchado como, sí, busca ayuda y te ponen hasta los números, ¿no? Como pon los números para que las redes de apoyo y bla, bla, bla. Pero, ¿qué podrías decir para que den el paso? ¿Sabes? Porque no es que no haya personas interesadas, ¿no? No es que no se aperturen los espacios o se aperturen las vías de comunicación, sino que hay entre yo y esa red de apoyo que se me presenta que no doy el paso. O sea, ¿cómo vencer eso? ¿Sabes? ¿Cómo llegar de reconocerlo a decir, voy a buscar? Y antes de responder la pregunta, si quieres, Suri, ¿cuál fue la pregunta que te hicieron en el chat? Así respondo las dos.
súper. La otra fue, dice, ¿por qué a las personas les cuesta... Ah, variada eso. ¿No? ¿Por qué a las personas les cuesta mucho pedir ayuda aunque saben que deberían hacerlo? Ahí está. Ok. Respondo a la pregunta y la ligo después con la pregunta que hiciste tú, pero lo principal tiene que ver con un miedo a la vulnerabilidad. Puf, Y es ya, al los ser humano, atropellaste así y te echaste de reversa. al ser humano le da miedo, metafóricamente hablando, que lo vean desnudo. Ujú, Al ser humano le da vergüenza. ¿Y qué busca? Se busca hacer eh, ropa, se busca cubrir, cubrir. porque al ser humano no le gusta verse en esa desnudez. Mm, Entonces, lo primero tiene que ver con que uno no le gusta su propia desnudez. Obviamente todo esto lo estamos hablando en un sentido metafórico, pero no le gusta su propia vulnerabilidad, no ujú, le gusta su propia debilidad. Entonces, si hacemos un ejercicio, es un ejercicio que me gusta hacer con mis pacientes y es, si yo me pintara, otra vez metafóricamente, pero si yo me pintara, digamos, en un dibujo cuáles son como esas ujú, vulnerabilidades y pintara cuál es esa ropa con la que me cubro, seguramente me voy a dar cuenta mientras hago el ejercicio que no me gusta cómo me siento respecto a esas vulnerabilidades. ya. Entonces, claro, yo sé que me gusta de Isa, que es una persona empática, una persona Mm, sensible, pero de pronto si atrás miramos las vulnerabilidades encontramos una persona que tiene miedos, que tiene inseguridades, pero le gusta taparle cuando le gusta que la gente no vea eso. Entonces, parte de un principio es, primero, no me gusta cómo me siento así. mm, Entonces, ese no me gusta tiene que ver con que a veces puede pasar que me siento incapaz de amar esas partes mías. uf, Y como yo me siento incapaz de amar esas partes mías, pues como voy a esperar que alguien externo claro, las ame. claro. Entonces, no amo ser una persona insegura, no amo ser una persona que tiene miedo a que la Mm, abandonen, no amo esas partes mías. Entonces, mucho menos te las voy a mostrar a ti. claro, Porque si yo las he visto y yo sé que no son agradables, ¿cómo te las voy a mostrar a ti esperando que tú las ames, que tú las cuides, que tú las protejas? Que cuando te las muestre no me las señales, no las juzgues. No digas, uy, pero eso no tenía que ser así. Uy, pero estás siendo dramática. Uy, te estás haciendo la víctima. Uy, ya deberías avanzar. Ya no deberías llorar por lo mismo. Entonces, me da miedo porque yo ya las conozco. Me da miedo porque yo sé cómo son esas mm, vulnerabilidades. Así que yo que las conozco y me cuesta amarlas, porque habría de compartírselas a un extraño que no tiene por qué amarlas o cuidarlas o respetarlas ni siquiera. claro. Y porque seguramente muchos del origen de esas vulnerabilidades, pues no necesariamente todas, pero muchas tienen orígenes en, en que somos heridos en Mm, comunidad, uf, en que surgió esa vulnerabilidad en el, qué sé yo, surgió la vulnerabilidad de, no sé, que tengo miedo a que me abandonen el día en que mi papá me abandonó. mm, Surgió la vulnerabilidad de que soy una persona que vive buscando complacer a los demás porque es que se sintió rechazada en su casa o en el colegio o lo que sea. mm, Entonces, fui herida en comunidad. ¿Cómo espero que si yo me vuelvo a claro, exponer a una comunidad no me vuelvan a herir? claro. Entonces, eso tiene que ver con por qué se me dificulta. Y respondiendo a la pregunta, yo diría, somos heridos en comunidad y sanamos en comunidad. Ya. Entonces, no voy a decir que la única forma, pero es enfrentarse al miedo. Mm, ¿Puede resultar mal? Sí, hay una autora que me parece brillante, se llama Brené Brown. ah, Pueden encontrar videos de ella. Ella tiene un documental en Netflix, tiene unas charlas de TED Talks en YouTube, mm, tiene libros incluso en español. Y ella es una trabajadora social ya. que ha estudiado muchos años la vergüenza y la vulnerabilidad. Wow, solo Es eso. maravilloso, sí, exacto, y es Tremendo. maravilloso porque además es sumamente vulnerable con su propia historia, con sus propios relatos, y ella dice, todo el que va a ser vulnerable va a fracasar. Mm, Y ella dice, no es una posibilidad que fracase. Si tú crees que es una posibilidad, no lo has entendido, va a fracasar. Y es ya. decir, todas las veces que yo sea vulnerable, no todas, es decir, mientras yo busque ser vulnerable, voy a fracasar en algún punto. Mm, Tal vez tengo apertura con una persona y me rechaza, ujú, o tal vez voy a tener y voy a contactar ayuda y tal vez no vaya bien. Y es importante ser realistas. Es ujú, decir, es importante saber que yo mañana puedo buscar ayuda y puede no salir como deseo. Pero para eso también es importante tener visión y es saber que nadie más lo va a hacer por mí
Y eso es uno de los retos que yo considero que es uno de los retos más difíciles de la vida adulta. Y Cierto. es darte cuenta que nadie, o sea, no es que nadie te vaya a cuidar, pero tu bienestar solamente depende de ti. Claro, cierto. Y, o sea, nadie va a ir y te va, no sé, y si estás deprimido, de pronto tienes algún amigo con un corazón gigante, un familiar que te ayuda, pero nadie más que tú puede tomar decisiones en pro de su bienestar. Cierto. Lo mismo, pacientes de pronto oncológicos pierden mucho el apetito y eso hace que no quieran comer. No los puedes obligar a comer, les puedes servirle el plato de comida al frente, pero es decisión de ellos que en medio del dolor que les causa y el malestar decidan comer. Entonces, eso es uno de los retos que yo considero que son más difíciles de la vida adulta y es voy a buscar estar bien, cueste lo que me cueste. Y es voy a buscar estar bien, así yo me contacte a la línea de emergencia y, no sé, me cuelguen el teléfono. Así me contacte a X persona y de pronto no salga como espero, pero lo sigo intentando. Y si me fue mal con este, busco otro. Y si me fue mal en este programa, lo intento. Claro. Obviamente surge un tema que se conoce como revictimización y bueno, es otro tema y genera mucho malestar a nivel psicológico, por supuesto, pero por eso lo planteo en esa forma tan cruda y es todo el que va a ser vulnerable, como dice Brené Brown, en un momento va a fracasar, pero es aún saber lidiar con ese fracaso y decir, solo, es decir, yo quiero estar bien, yo quiero vivir una vida plena, yo quiero vivir una vida abundante y no la estoy viviendo. Y solo está en mí buscar salir de esa situación. Nadie, en un mundo normal, nadie me va a sacar de esa situación. Depende de mí. Y de mí depende el buscar ayuda. Y ahí tiene que ver con otro punto, y es si no tengo redes de apoyo, las busco y las formo. Si no tengo una red de apoyo en mi familia o en mis compañeros de la escuela, de la universidad, pues busco otros espacios. Claro. Entonces, no sé, a mí me gusta, qué sé yo, tejer. Pues me voy a un curso de tejer y de pronto ahí encuentro gente más afín a mí. Claro. No tengo redes de apoyo en X espacio, pues me meto a otra cosa y las busco, pero las tejo. Claro. Las redes de apoyo en ese sentido se tejen, se buscan, se entrelazan. Entonces no tengo redes de apoyo y hay redes de apoyo importantes formales e informales. Las formales tienen que ver con servicios médicos, psicológicos, organizaciones. Las informales van a tener que ver con familia, comunidad, vecinos. Entonces, ¿por qué surge? Porque tenemos miedo a ser vulnerables. ¿Qué se hace? Se decide en ese sentido ser valiente y mostrarse aún sin saber cuál va a ser el resultado. Esa es la definición que da Brené Brown. Ser vulnerable es ser valiente para mostrarse aún desconociendo el resultado, aún cuando vaya a fallar. Voy tercero, encaminado hacia una meta sabiendo que solo es mi responsabilidad mi bienestar, de nadie más. Tal vez si soy menor de edad podría tener que ver con mi familia, pero a grandes rasgos uno tiene que asumir la responsabilidad de sí mismo, de mi bienestar, de lo que sea, y solamente eso va a recaer en mí en muchas maneras. Ahora, si siento que es inmanejable, busco un apoyo psicológico, psiquiátrico, dependiendo del caso, pero busco un apoyo de salud mental que me ayude y me oriente en ese camino, no lo tengo que transitar solo. Al fin y al cabo, soy herido en comunidad y sano en comunidad, y comunidad también es un espacio así. Pero, cuarto punto es, si tengo problemas, o sea, si no tengo redes de apoyo, las tejo, las busco generar nuevas amistades, nuevas compañías, gente que me escuche, gente que me pueda apoyar, gente que me pueda, y no tiene que ser con ese foco, yo realmente puedo conocer a alguien en un café, en un curso, en una clase, e ir tejiendo una red donde al final yo diga, es un lugar seguro para mí, y voy ejercitando ese, soy herido en comunidad, sano en comunidad, reconociendo las limitaciones reales, no idealizándolo, de que no es el mejor amigo de Disney, no es el que, sí, no existe, no va a pasar. Y es importante aterrizarlo en esa realidad porque uno le dice a la gente busque ayuda y resulta que llaman a una línea de pronto de emergencias y no sé, los cuelgan o los revictimizan o de pronto no tienen la salida que esperaban o de pronto le cuentan a un amigo y el amigo los rechaza, pero entonces es saber que yo tomo la decisión, así como yo duermo porque lo necesito, como porque lo necesito, mantengo actividades por mi bienestar, empiezo a tomar decisiones en pro de mi bienestar, aun cuando los resultados no sean como quiero. ¿Por qué? Porque yo quiero vivir una vida plena, abundante, porque fui diseñado para eso, porque mi vida vale la pena, que mis emociones son importantes, porque yo soy importante. Como yo soy importante, empiezo a tomar acciones que me lleven a vivir una vida plena y de bienestar. Eso. Sí, no.
es una situación, o sea, es algo que siempre les digo a los chicos que luego están aquí en el chat, ¿no? O sea, no están solos en ese proceso y digo, yo siempre he abierto esa posibilidad de ser por lo menos alguien que escucha, ¿no? Alguien que lee, ¿no? Y siempre he aperturado que tengan esa confianza de decir, sabes que estoy atravesando tal situación. Algunos lo han hecho y lo agradezco mucho y siempre valoro que tengan esa confianza, ¿no? Porque estoy consciente que hay algo muy curioso, hay una frase, ¿no? Que dice, cuando el mundo parece estar más conectados, realmente estamos más desconectados entre nosotros, ¿no? Vivimos en la época donde el internet nos conecta a cualquier parte del mundo, pero entre nosotros no existe una conexión, ¿no? Entonces yo sé que a través de estos espacios, ¿no? Finalmente ese siempre ha sido mi enfoque, ¿no? El brindarles ese vínculo donde ellos puedan comenzar a tejer, ¿no? Comenzar a tejer sus redes de apoyo donde puedan decir, quizá esto no lo puedo hablar con mi familia, ¿no? Quizá esto no lo puedo mencionar con un amigo, pero tengo esta otra persona donde sé que no me voy a sentir juzgado, ¿no? Pero bueno, como tú dices, también está el deseo de querer ser ayudado, porque nada sirve como descargar todo lo que pasa en tu interior si no vas a recibir nada, como tú decías, ¿no? O sea, de nada sirve como entrar en la red de apoyo si yo no estoy dispuesto a mostrarme vulnerable, reconocer mi vulnerabilidad y decidir estar bien, ¿no? Vivir en esa plenitud y en ese bienestar. Entonces, bueno, creo que ya no hay tantas preguntas, solo un par de comentarios. Dice, a mí me pasa que a veces dejo de hablar con personas o no les vuelvo a hablar con el tiempo, o hablo poco y nada con mi familia, pero es por temporadas. Me imagino que por eso preguntó lo del estrés y el desapego emocional. Fue la misma persona. No, me imagino que es lo que comentabas. ¿Será que me puedas repetir el nombre de la trabajadora social? Es que me preguntan, ¿es Brene? Verne Brown. Verne. Verne, Brown. sí. O sea, ya lo mandé ahí al chat para que si quieren como conocer su trabajo, pues ahí está. Tremendo. O sea, yo feliz seguiría aquí hasta muchas horas. O sea, mira, te voy a decir algo. Yo en los directos, 2 horas y ya es como, bueno, todos a dormir, buenas noches. Pero cuando es un tema que hay siempre que abonar, siempre que comentar, siempre historias que contar, ¿no? Siempre hay preguntas, hay situaciones, hay ejemplos. Yo me puedo pasar horas, ¿no? Horas hablando, pero les quiero decir que, bueno, si no hay más preguntas en el mientras, que estamos planeando ya otro directo especial, pero para el mes de noviembre, ¿sale? Entonces vamos a tratar como de hacer directos de estos cada mes, porque como se han dado cuenta en mis redes sociales, he estado compartiendo este contenido con respecto al cerebro, ¿no? A las emociones, ligado a lo académico, ligado a lo laboral, porque mi interés es que quienes están ahorita en su etapa de estudiantil y futuramente en su etapa laboral puedan tener las herramientas para poder entender cómo funciona su cerebro, cómo ayudarles a identificar todo esto que hablamos hoy. Entonces vamos a estar como haciendo estos directos y pues nada, o sea, a mí me emociona muchísimo el tema, me gusta mucho que no nos quedamos únicamente como en evidenciar el problema, sino dar estrategias. Entonces, este directo se va a quedar guardado, ¿vale? Se va a quedar guardado en el Twitch por si quieren revisarlo, como que yo sé que al principio es como, además hay información, me identifico con muchas cosas, pero siempre ayuda a darle una segunda vista para tomar notas, pausar, ¿no? Poder tener recibirlo de forma más tranquila. Yo los invito a que hagan eso porque la verdad es que todo lo que hoy Isa compartió, vaya, hasta para mí es como, digo, lo hemos hablado antes porque ya eran temas que teníamos como en conversación, pero hasta para mí fue como de, wow, ahora entiendo esto, ahora entiendo por qué me pasó esto, ahora entiendo por qué pienso así, ahora entiendo, no, ya, hasta para mí es como ¿cómo decirlo? Como trae mucha claridad, ¿no? Entonces, no sé, Isa, si te gustaría abonar algo más, quizá un punto que ahí te hubiera gustado mencionar, un mensaje que le quieras decir a los que hoy nos acompañaron y bueno, a los que van a ver el directo en otra ocasión. Así que
siéntete en la libertad. Ya no hay más preguntas, pero digo, si mientras llego a ver una, cuenta con que la voy a decir. Ok, bueno, yo creo que una de las cosas que tal vez no Muchas mencioné en gracias, su Suri, momento, por pero el me quedé directo y pensando, gracias, Isa, estuvo tenía que buena la ver... charla comita Espera. de Zoom. Es que, ay, Dios mío, no les digo. A ver, gracias, Pepe. Bueno, Pepe te quiere decir muchas gracias por el directo y gracias, Isa, estuvo buena la charla. Gracias, Pepe. Me alegra. Ahora sí, retoma desde el inicio porque no escucho nada. Sí, está bien. Una recomendación sencilla, de pronto para quienes se sientan que batallan mucho como con el perfeccionismo, les cuesta cometer errores, cuando cometen un error o les va mal en algo, en una medida se siente como el fin del mundo. Yo recomiendo que se vean la película de La familia del futuro. Es una película que en ese sentido me parece que tiene grandes enseñanzas, así que pueden tener un tiempo durante la semana, así se buscan otra cosa aparte del estudio, para verla y para tomar nota realmente de resignificar, darle otro significado a los errores, otro significado a, sí, de pronto esas falencias. Entonces, eso por un lado. Por el otro, agradecer por el espacio. Como dije antes, pues invitar a, no solo a este tipo de espacios, por supuesto, son sumamente valiosos, sino a saber levantar la mano, a enfrentarse de pronto con esas vulnerabilidades, con esas cosas que de pronto a uno le cuestan. Alguna vez hace muchos años, antes de ser psicóloga, leí algo que decía como, si estás pensando, como señales de que necesitas ir a terapia, algo así decía la publicación, y decía pensar que necesitas ir a terapia. O sea, esa era una de las señales, pensar que necesitas ir a terapia, pensar que te vendría bien, y es, para estos espacios uno no necesita estar en crisis, no necesita estar en momentos difíciles, y a mí ya en mi perspectiva de paciente, porque yo también he sido paciente con psicólogos, a mí me ha parecido un espacio realmente de conocerse uno, de incluso ampliar la perspectiva, como uno ponerse otros lentes, otras gafas, ver el mundo de una forma diferente. Y eso sin duda alguna es sumamente enriquecedor. También recordarles que su vida tiene un sentido, que ustedes importan, que sus emociones importan, que lo que les ha pasado en la vida es importante. Y es importante y así de pronto en otros espacios no hayan sentido esa validación de que tiene un significado, de que tiene un sentido, de que incluso a veces puede tener un propósito, que sepan que tiene un sentido, que sepan que, y más que encontrarle lo bueno, porque hay cosas que simplemente pasan y fueron malas y punto. No hay que buscarle el lado bueno a la situación, pero es decir, es importante. Y sus pensamientos, sus emociones, lo que les duele, lo que les pesa en las noches, es importante. Y darle un lugar a eso, recordarles eso, recordarles que su vida vale la pena, su vida tiene un sentido. Y que incluso cuando uno siente que las cosas van mal, acordarse que siempre vuelve a amanecer. Acordarse que un día todo valdrá la pena. Y que aun cuando pese el día de hoy, aun cuando sea difícil ahorita, algún día volverán a soñar, verán las cosas con otros ojos, recordarán momentos con otra alegría, lo que pesó en la vida, lo que fue difícil, incluso a veces va a parecer que pasó hace mucho tiempo, como una película, y cuando muestran que fue algo ya de hace mucho, pero podrán vivir una vida plena. Entonces, sí, recordar ese tipo de cosas, y aunque al hoy sea difícil, aunque al hoy de pronto haya situaciones que no tengan mucho color, no tengan mucho sentido, aunque haya días que sea difícil pararse de la cama, difícil hacer actividades, difícil encontrarle un sentido a muchas cosas, que recuerden que en unos años de pronto verán este momento y le encontrarán un sentido y se pondrá mejor. Y sí, se pondrá mejor, la vida va a tener más colores de los que tenía ahorita, de los que tenía hace un año, de los que tenía hace muchos años. Va a tener más color y de pronto en la vida se van a encontrar algún día, no sé, comiendo algo rico que les guste, comiendo tacos, comiendo algo que les guste, comiendo algo que les guste, sí, comiendo algo que les guste y diciendo, ya el momento difícil en su momento pasó, ahorita estoy bien. Recordarles en esa medida un sonido de esperanza. Y ya.
Eso. Muy bien, pues muchas gracias, Isa. Yo estoy en el mismo tenor que ellos que están agradeciendo. Dice que te esperan para el stream de noviembre. O sea, ya está listo. Gracias por darte este tiempo, este espacio. No les miento. Llevamos desde que en agosto, como desde agosto hablando, Sí, ¿no? Hablando de que yo se creo. inicia el directo. Septiembre se nos fue así. Octubre se nos iba así. Este stream estaba planeado hace 2 semanas, como se acordarán. Pero bueno, logramos cerrar fecha y logramos llegar a este objetivo. Gracias, Isa, por tu tiempo, siempre por dar de lo mucho que has recibido, ¿no? De lo que has entendido, de lo que has aprendido. Y yo sé que esto no se va a quedar nada más como una charla bonita, sino también se va a quedar en como tú dices, ¿no? En esa esperanza para ellos, para cada uno de nosotros, y también en esa claridad, ¿no? De poder darnos cuenta que no somos el problema, ¿no? O sea, no somos nosotros el problema. Como tú dices, es muy válido lo que sentimos, es válido lo que podemos incluso de alguna forma percibir, ¿no? Porque es nuestra realidad, pero no significa que sea la ley, no significa que sea el hecho, ¿no? Y el poder escucharlo, ¿no? Y de alguna forma llevarnos eso para pensar es lo que nos va a ayudar a un tiempo mostrarnos vulnerables y decir necesito ayuda con esto, ¿no? Es todo un proceso, pero gracias, ahí nos estaremos viendo. Yo me despido contigo, yo me quedo un rato aquí para leerlos a ellos un rato, para ver cómo digo, si tú vas a estar ahí también leyéndolos, pues adelante, ¿no? Adelante. Pero bueno, ya, aquí cerramos la llamada y pues no me despido de ti porque yo creo que al rato te voy a escribir y nos vamos a mandar stickers diciendo ¡ah, qué padre! ¡Ah, ya! ¡Qué felicidad que ya se logró! Pero bueno, para que ya vayas ya preparándote para descansar, ¿sale? Muchas gracias, Isa. Bueno, gracias por el espacio. Chao, chao. ¡Adiós! Ok, chicos, yo me quedo con ustedes. Solo aguántenme que tengo que acomodar pantalla. Mi pregunta